Suscríbete a la Panterita. Por eso estamos aquí en el segundo día. Digo, un problema de salud como todo, ¿no? Yo te metí una tos de repente. El tema respiratorio ya full, ¿eh? Ahora que va a ser calor de vuelta, mes de enero. ¿Tomaron Carolina, muchachos, o no? Yo todavía no tomé. Yo sí ya tomé. Sí, hay por acá algún... En casa se prepara ahí. Alma No, piadosa que me invite. Monte, ¿ven un sobrante Carolín por ahí? Ahí todavía le vamos a meter ahora enseguida. Le vamos a meter. Es justo y necesario. Bueno, ¿por dónde arrancar? Hoy juega Cerro. 18:30. Obligado contra a ganar. Mediano. Sí. Obligado a ganar más allá de lo que se pueda decir o no del futuro de Manolo, pero obligado a ganar si quiere seguir peleando los objetivos y sobre todo juega en casa. ¿Qué excusas hay? Hay muchos lesionados, sí, pero así se perfiló. Así se Ameliano, ¿qué planificó. tiene de nuevo? Yo no estuve al tanto del primer partido de Ameliano. Ameliano tiene de nuevo, por ejemplo, Richard Salinas. ¿Vos tenés por ahí el equipo, Fabio? Sí, Si puede dar el equipo de Ameliano. Richard Salinas, extremo por derecha, que ya jugó el partido anterior cuando debutaron en su partido. Nicolás Rossi en el arco, que se mantiene. Es el arquero que eligió Sarabia desde que llegó, sí. Julio González, el polaco, como lateral derecho. Cuando hay partido importante se mata al polaco. En realidad esta va a ser línea de 5 porque así jugó en el partido anterior. Va a ser Julio González, carrilero a la derecha, Abel Paredes, carrilero a la izquierda. Sí, Los bien. tres del fondo, atender los nombres. Juan Patiño, Francisco Báez y Tomás Gutiérrez, el colombiano. Ese colombiano es puro esfuerzo. Sí. Es puro esfuerzo. Dos volantes marcadores, Edgar Saracho y Aldo Maíz. Dos volantes abiertos, Richard Salinas a la derecha, el Piru Contreras a la izquierda y el único punta, Richard Torales. Así se presenta hoy Ameliano. Es el mismo equipo que arrancó cuando debutó la fecha pasada Ameliano contra Tacuarí. Bueno, olla presión, dice la contratapa de ABC. Anoche hubo una manifestación. Pancartas, fuera Zapá, jugadores pongan huevo. Está Juanma, de Cerro Porteño. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo te va? Bien, Fede, ¿cómo estás? Saludos para todos. ¿Sorprendió ayer la manifestación, Juanma? Sorprendió, sí. Fíjate, Fede, que no es la primera vez, más allá de eso, porque recordarán del partido contra Luque, fue el que desató la primera manifestación. Ayer estuvimos cubriendo también en aquella ocasión. Pero lo de ayer sí fue sorpresivo porque no hubo llamado, no hubo partido, no hubo una derrota posterior. Si bien es cierto el empate contra 2 de Mayo, cayó mal evidentemente también a los hinchas de Cerro, pero como fue en el interior, entonces ayer se dio la primera repercusión. Es una manifestación, a mí me dicen que son miembros de la plaza quienes fueron ayer a manifestar su disgusto por el presente de Cerro, pero no solamente apuntando a los jugadores, sino incluso también ahora yendo un poco más, pidiendo la renuncia del presidente Juan José Zapata. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes. Primera vez que van, yo siempre contra los jugadores, cuerpo técnico. Sí. Ahí está, fuera Zapag. Pero ellos sabiendo, Federico, que ayer empezó la concentración, ¿verdad, Juanma? ¿Estaban Sí. ahí los jugadores? Ayer empezó la concentración, sí señor. Entrenaron y ya quedaron allí concentrados, por eso fueron ellos por la noche a manifestar ahí el enojo. Sí. Las 7 de la tarde aproximadamente. Fueron contra los jugadores también por lo que se ve, por las pancartas. Y No, claro, mira lo que dice la pancarta. Sí. Para la gente de radio le decimos, jugadores pongan huevo, carajo. Sí. Y están con redoblantes y compañía, ¿eh? Sí, por eso. La barra está de Juanma, Ahí ¿verdad? vemos la plaza de la remera, mira. Sí. Por eso, son miembros de la plaza los que fueron a manifestarse ayer. Y la información que tenemos es que hoy va a estar de vuelta el ambiente de esa manera, o sea, va a haber un reclamo nuevamente, van a manifestarse de vuelta, incluso me dijeron, sea cual fuese el resultado, igual va a haber un reclamo hacia los jugadores y principalmente también algo nuevo, por eso insisto mucho, apuntando al presidente del club, Juan José Zapata. Sí. Porque ya no es algo deportivo solamente, o sea, ya no es jugadores que se vayan todos, no sé, apuntando a Churín, a Enzo, no sé, por poner nombres. Aquí ya en la época de Arce, también Arce, ¿te acuerdas cuando después viajaron a Ciudad del Este rápidamente? Sí, lo de Chiqui, ya no apuntan solo al técnico. A mí me hace acordar mucho aquel partido Cerro Guaraní en la nueva olla, en la olla vieja en este caso, cuando fueron contra el presidente Petengil en su momento. ¿Pero eso fue después de un partido o...?
durante un partido recuerdo que... Yo me acuerdo la que gente- la que fue fuerte fue Juanma, que hasta los jugadores guaraní aflojaron, cuando en el debut de un torneo Guaraní le gana 5-1 a Cerro. Fue el debut de Robert Servina en Cerro, una actuación de Fabro y Julián Benítez y Teixeira, los tres pegaron un baile, y Guaraní llegó al quinto gol y toda la tribuna se venía hacia la zona de preferencia, había un clima feo y los jugadores guaraní aflojaron. Esa no fue con la ausencia de Ardile. Ardile, exactamente. Los jugadores guaraní aflojaron porque vieron que se venía Cerro debutaba y Ardile se mandó a mudar. se fue al casamiento de su hijo. El Chanchi Esteves era refuerzo de Cerro aquella vez. Sí. Sí. Se fue al casamiento del hijo en Inglaterra y ese partido lo dirigió Emilio Comiso, que era el asistente, me acuerdo, de Osvaldo Ardile. Esa vez fue adentro de la cancha, ¿verdad? Y después está el tema de la última invasión aquella que se dio, que no recuerdo contra quién era, creo que contra Guaireña. También, Guaireña. esa fue... También. Y después vino ya, en este caso, la comunicación de Cerro separando a 5 jugadores. En base a todo eso que significó la invasión del campo de juego, se actuó con inmediatez. Y la comunicación de desafectar jugadores. ¿Se acuerdan? Por eso, En pleno arranque del clima- campeonato. El clima es no solamente lo deportivo, evidentemente va ligado una cosa a la otra, pero aquí va el reclamo es mucho más profundo, por decir de alguna manera. Ya no van solo por los resultados, van también por la gestión. Que entienden los barras, y yo creo que es algo genuino del hincha común también, por llamarlo de alguna manera, que solo solemos escuchar también el hincha opina apuntando también ya al trabajo de la dirigencia. Bueno, Acá pregunta cómo la seguridad privada se enteró de esta manifestación, pero en Cerro siempre hay seguridad. Siempre. Sí. 24 Yo horas. digo porque yo paso todos los días cuando vengo y cuando me voy a mi casa paso por novena. Hay Y ahí suelo 24 ver horas más de guardia, gente. ¿Cómo? Hay 24 horas de guardia ahí. Sí, ahí, Está el ahí portón siempre. de novena, después hay otro portón de acceso a la concentración sobre Antequera, casi novena, después está el acceso a preferencia, el acceso al lobby, y allí también hacia el sector de gradería norte y platea, siempre hay guardia. Bueno, pero hoy Cerro gana y se desactiva todo, que tendría que ser lo que debe pasar, ¿verdad? Veo un equipo, Fabio, bastante especulativo de Ameliano, ¿eh? Ameliano ya se está preparando para jugar contra Libertad. Es lo único que yo puedo decir, ¿verdad? Porque así jugó ya la fecha pasada. Y así está preparando el equipo Pedro Sarabia. Y te puedo decir, es lo que tengo para jugar, pero es un equipo, como digo, ultra defensivo, pero que atrás Y prioriza todo tiene el cero. 5 más 2, 7. 7, sí. 7, acá nos dice un oyente, 2008 aquel partido Guaraní, sí. Estaba él en la cancha. Y vos tenés la formación de Cerro, ya está confirmada. No, confirmada no, Fede, porque de vuelta Manolo no ha parado un equipo con este tema de la seguridad de partidos, pero lo que sí tenemos como una posibilidad es que Enzo deje el lateral derecho y pase a formar parte de una especie de 3 volantes, con Carrascal, con Derry Rodríguez, y allí se sume Enzo Jiménez como una especie de interno por derecha. Es una de las posibilidades que se puede dar esta noche ante Ameliano. Derlis de interno. No. Sí. Yo lo que sé es que Enzo jugó en ese puesto en General Díaz, de doble 6. Él conoce esa posición. Y puede jugar con Carrascal, los dos ahí por adentro. Y volver a parar el equipo como se viene parando, ¿verdad? Con 2 extremos, a la derecha y a la izquierda, a la izquierda Derlis, ¿verdad? Y Fernando Fernández sería el punta con Da Costa otra vez. No, por eso, después está la cuestión del lateral izquierdo. ¿Quién lo reemplaza a Miguel Benítez? Si debuta Diego León, el juvenil, que fue incluso a Málaga, que según Manolo lo impresionó mucho, pero que hasta aquí no ha tenido minutos, o de vuelta improvisando con Víctor Cabañas, que es lateral derecho, pero que lo va a poner, o es una posibilidad que lo ponga de vuelta como titular. Y después, sí, está la cuestión de Churino da Costa. Consultando, Churín no tiene nada, está apto, y dependerá exclusivamente de Manolo Jiménez. Fernando, pero vos decís, por ejemplo, interno dijiste por Derlis, ¿verdad? Sí, trabajar con una especie de 3 volantes allí. Ajá. Un poco más suelto tal vez. Y sería Carrascal, Derlis y quién más. Enzo. Enzo va a jugar de volante, por dentro. Ajá.
Y entonces ahí la figura va a ser Iturbe por un lado y por el otro lado, ¿quién? Si es que es interno de Erlis. No debería jugar Fernando Fernández, si va a hacer ese dibujo, ¿verdad? Pero... Con una especie de dos puntas ahí con Fernando Fernández y a la Costa o Churín en este caso para esta noche. Y fíjate que la decisión que tiene que tomar Manolo, ¿verdad? Cabañas viene jugando naturalmente como lateral izquierdo por una decisión del técnico. Pero ¿cómo dejar un mensaje también? No, tengo un lateral izquierdo, es zurdo, pero no puedo jugar todavía este tipo de partidos. Entonces tengo que poner un lateral derecho a la izquierda porque no tengo más. ¿Pero quién es el lateral izquierdo? Y es lo que está hablando el chico León, ¿verdad? Pero es zurdo. Ah, bueno, pues, claro, pero no hace mal Cabañas su... No, pero... yo sé que es diestro, ¿verdad? Pero no lo hace mal. Mira que hay una cantidad de jugadores que han sido diestros y jugaron como laterales a la izquierda, ¿verdad? Pero no tiene más. Ahora si me decís, se suma al ataque Cabañas, va a ser más... se le complica el perfil, ¿verdad? Pero de igual manera, sí. Sí, pero él va más en diagonal a ser diestro, no va tanto por afuera. Digo, lo de Cabañas que tuvo partido accidentado porque tuvo que entrar otra vez, porque entró y lo pulsaron en Paranaense. Algún partido va a tener hoy con tranquilidad, me imagino, o vos decís que ¿qué está pensando, Ariel? Hoy vamos a estar con Ariel en la cancha. Sí, muchas bajas realmente. ¿Para cuándo estarán los que están lesionados? Jan, Aguayo, Cecilio, Pidamota. Dos más de 3 semanas. 4 musculares y uno que es lo de Cecilio, el golpe en el tobillo. Lo de Y Cecilio. tan fuerte el golpe de tobillo, che, que tipo... Así se fracturó el feo. Ah, la pucha. Sí. ¿Pero cómo fue eso? ¿A dónde? ¿Cuándo? En el amistoso contra Kilmarnock. Ah, en ya en Málaga. Sí, ¿El sí, en primer Málaga. amistoso contra el equipo turco? No, el segundo ya contra el escocés. Ah, el escocés. Sí, el segundo amistoso, el último. Ajá. Sí, no, incluso pensaron que afectó la rodilla, pero sí, casi se fracturó. Y bueno, hay que verse entonces, ¿eh? Hay que ver también con qué clima, con qué ambiente. Cerro Porteño puede ganar el partido. Obviamente que hasta me preguntás favoritismo y para mí favorito Cerro. Por Sí. un montón de cosas, claro. Igual, más allá de lo que se habla de Localía, Ameliano, con un esquema muy especulativo, con nombres que uno ya conoce, que funcionan bien, pero para mí el favorito es Cerro. Hoy. Aparte, Emiliano fue muy flojo su presentación. Contra Tacuarú. Situaciones de gol prácticamente no creó en todo el partido. Vos hiciste ese partido, ¿verdad? Sí, yo hice, sí, ya lo vi, ya tengo el diagnóstico del equipo de Sarabia. Y obviamente hoy va a ser un equipo que va a prever todos los detalles para que no le haga un gol Cerro. Y después ver cómo puede lastimar con alguna corrida al Piru, de Richard Salinas, el oportunismo de Richard Torales, picando al vacío o llegando con espacio, o alguna pelota quieta. Ahí sí puede asustar a Meliano con la pelota quieta, ¿verdad? Porque va a tener varios jugadores ahí con ese repertorio. Y bueno, Juanma, hoy qué tal el público pensás, porque el horario también es complicado. Sí, yo creo que a Cerro cuando juega local suele meter 10.000 personas por el tema de la masa societaria. Hay que ver si ahí se cumple eso como base, ¿verdad? Porque, reitero, la gente de Cerro está muy decepcionada y hay socios que anteriormente canjeaban su entrada con mucha anticipación y que hoy día están dudando si van o no. Aquí dice un oyente, para mí Rodrigo Melgarejo podría ir como lateral izquierdo también, dice un oyente. Rodrigo es... Él es central. No, le digo lo que dice un oyente. Él no es zurdo, ¿o sí? No, él es diestro. Él es 10, no. Entonces no. Es mejor un lateral que un central que no es ni siquiera zurdo para jugar ahí, ¿verdad? Bueno, Ameliano siempre afloja contra Cerro, díganlo. A Meliano le sacó un empate en la primera fecha de la apertura 2022. Gol de alejarse de penal. Primera fecha de la 1-1. apertura 2022. ¿A dónde fue el partido? ¿A dónde? En la Nueva Olla. Porque Ameliano fue que cuando ascendió jugó el primer partido con Cerro, ¿verdad? Ganaba Cerro 3-0 y después Ameliano descontó 3-2. No, fue en el 2023. El 2023 fue. El partido que vos estabas hablando. El partido que sí, 22 no, 23. Pero que yo estoy hablando es el primer partido de Ameliano en primera,
que perdía 3-0 y después de contó 3-2. Se puso, recuerdo que uno de los goles de Ameliano hizo Diego Barreto. Y había un uruguayo, no sé si era uruguayo o argentino, tenía el pelo rubio. Antonio Oviedo. Oviedo. Tengo una confirmación A ver. Epa. del equipo de Cerro para hoy. Bueno, así fue para Cerro, 11:45. No tengo el equipo confirmado, pero tengo un cambio Y que Dano, puede llegar a sonar y es en la zona defensiva. la zona defensiva. Sí, señor. Epa. O sea que hay cambio en el centro de la defensa. En el centro, sí, señor. En el centro de la defensa. Vamos con eso. Me confirman que Eduardo Brock está para ser suplente y estaría arrancando de titular Rodrigo Melgarejo esta noche en Tameriano. Ah, mira, pues acá pedía Rodrigo Melgarejo un oyente, pero para el lateral izquierdo. Está para arrancar Melgarejo. Contar un poco la historia de Melgarejo. Él vino, tuvo una lesión para ubicarnos. Estaba para venir Luqueño. ¿Se acuerdan? Sí, Jugó solo un la partido, historia. era el clásico. ¿Eh? Solo un partido jugó el clásico. Él jugó un partido. Y Fernando Cardoso lo lesionó. ¿Te acuerdas del clásico en la olla? Ah, en el Arco Norte. Sí. Ese Ah, fue. ahora recuerdo. Fue así, Juanma. Exactamente. Él llega a Cerro para el segundo semestre del 2023. Llevaba jugado 2 partidos. El clásico era el segundo partido, poquito. Tiene 22 años en ese clásico que le empata Olimpia sobre el final a Cerro. Él termina rompiéndose el ligamento, él vino a préstamo del Celaya de México por una temporada con opción a compra. Su vínculo vencía este junio, extendió Cerro junto con el Celaya el préstamo y la opción a compra también, y él a partir de ahora, de esta pretemporada, él trabajó ya normal a la par de sus demás compañeros y está para arrancar de titular hoy. Rodrigo Melgarejo, él es paraguayo, defensor central, maneja la pierna derecha. Acá me dice un oyente, Melgarejo debutó justamente contra Ameliano en la Encarnación. Melgarejo debutó contra Ameliano en Encarnación. Bruno se llama el oyente. Aquel primer partido que Bernay fue interino. Triunfo del Cerro, gol de Churín de penal. Puede ser, ¿no? Sí. Porque después del clásico y ya Gavilán era el técnico. Hay varios Bueno, y algo tenía que hacer. apoyos para Melgarejo, ¿no? Algún zaguero tenía que fabricar Manolo, porque lo de ¿Lo de Brock? no se Ya, puede tener un zaguero central así, insostenible, que es un ya. peligro, que en cualquier momento puede hacer una macana y termina comprometiendo todo lo hecho por el equipo, porque una acción, el famoso que vos decís, Federico, segundo fatal, es clave para definir el rumbo del resultado de un partido. Sí, porque Mirá que ahí- más allá de Juan María Fabio de la expulsión de Morel, Empero Juan Caballero, yo veía que se venía 2 de mayo, pero no tenía idea de cómo buscar una jugada de gol al arco de Brock, porque el Cerro se estaba cerrando bien, y de hecho la única que generó en todo el segundo tiempo fue después del gol ya, cuando encontró un hueco, pero en el 1-0 a favor de Cerro no entraba, no podía entrar, y ese blooper de Brock fue el que desniveló justamente como para que termine empatado el partido y no gane Cerro. Esa fue una fatalidad, ¿verdad? Sí, Porque sí, el partido sí. estaba para que lo gane Cerro, más allá que se podía decir con lo justo. Estamos hablando de un equipo que no le sobró nada definitivamente, pero estaba para ganarlo, porque al final hizo mejor las cosas hasta ese momento, pero no puedes tener ese tipo de jugadas, ¿verdad? Como ya decíamos, le puede pasar a un equipo que está debutando en primera división, pero a Cerro, con la jerarquía de sus jugadores, se supone que no, ¿verdad? No, y En los vos minutos lo finales. ves a Da Costa otra vez como titular hoy. Yo tengo mis dudas, Fede, porque a mí me dicen que Churín no tiene nada y creo que tampoco está confirmado de titular, entonces ahí es donde me genera la duda. Yo entendí que lo de Pedro Juan fue más bien por el desgaste de Curitiba y por eso no, pero ni siquiera fue opción, por eso es que me genera esa duda. Empezó Ah. todo, ¿verdad? No, hay todavía desgaste, pero a partir de ahora se viene una seguidilla de partidos. O sea, lo de hoy ya viene arrastrando después de 2 de mayo. Lo que no debió quizás Cerro posponer, se viene Luqueño el domingo. Entre semana otro partido, fin de semana otro. Así que hoy no, quizás todavía jugamos, pero hay que ir pensando. Pues, después de 3 días se viene Luqueño. Si hoy juega el mismo equipo, digo, la misma base de 2 de mayo. Pero igual Cerro no está para
para especular. Tiene que ganar hoy y después pensar él. No, yo creo que hoy va a poner todo lo que tiene, porque tampoco es que tenga mucho Manolo. No, claro, va a poner todo, eso te digo, va a poner todo hoy, va a poner todo seguro contra el Luqueño, pero a partir de ahí ya tiene que ir viendo un poco también, ¿verdad? Porque sigue la carga de partidos, ahora sí se va a cargar el cerro de partidos, lo que no estaba teniendo va a tener cada 3 días. Sí, exactamente, más ya que fuera de la Sudamericana, está adelanto, esta postergación que tuvo en la primera fecha hace que Cerro tenga partidos de seguidos con relación a los otros equipos. Cerro tiene el domingo luqueño, y entre semana, ¿qué tiene? Entre semana, a ver, aquí tengo acá tengo General Caballero Mallorquín. el Mallorquín jueves. El jueves. En Mallorquín. En Mallorquín el jueves. El Mallorquín. 20 horas. Y bueno, bastante complicado. 3 partidos en exactamente una semana. Para después tienes digo con domingo, ¿Sí? domingo contra Sol en La Olla. Ajá. O sea, son de seguido. No, digo con el tema de las lesiones. Lunes, ¿Y jueves, los Juegos domingo. Olímpicos cuándo terminan? O sea, si Paraguay llega a semi... El 9. El viernes que... no, el lunes la semi y el viernes el de... Claro, porque si Paraguay llega a semi, va a jugar por el bronce, sí o sí, como mínimo. Y Sí. posiblemente hasta el partido, bueno, salvo que después del partido de mañana sea otra cosa, ¿verdad? Pueden estar disponibles tal vez los jugadores para General Caballero y Sol. Claro, si mañana queda eliminado, que no queremos, No. pero si sigue, va a jugar sí o sí por el tema de la medalla de bronce, o la de oro o la de plata. De clasificar Paraguay mañana. Sí. Recién después del partido con Sol va a contar Manolo con estos jugadores. Exactamente. Así de sencillo. Bueno, acá dice por qué Brown no juega como lateral izquierdo. Consulta para Juanma. ¿Los malienses están todavía en Cerro, dice? Pregunta. Vamos a ver que yo le entiendo, porque claro, es raro tener en el fútbol paraguayo jugadores de Malí, y le entiendo a los hinchas del Cerro. Pero sí, pasaron 5 técnicos y nunca han tenido minutos, ahora ni siquiera en reserva, es por algo. O sea, para los aficionados del Cerro principalmente, que siempre preguntan lo de Malí, y le falta todavía. ¿Y quién fue? ¿A Chucarro le hizo debutar a uno de ellos? ¿Le hizo jugar? El partido con Luqueño. No, de hecho que... Cuando me parece que Diarra. entró con Aguayo. los dos debutaron ya, sí. Aguayo le dio Con una Aguayo asistencia. Sí. debutó Diarra, y Traoré ya había debutado antes, el que es extremo. Diarra el 9, el centro delantero. Exactamente. Sí. Bueno, redondeamos entonces. Pasión probable, Juanma. Me juego por el siguiente: Alexis Martín Arias, Alan Benítez retorna como lateral derecho titular, Javier Báez, Rodrigo Melgarejo, no arranca Brock. Por izquierda tengo dudas si es que juega Víctor Cabañas o Manolo se decide por el juvenil Diego León. El medio campo con Carrascal, Enzo Jiménez, Derry Rodríguez, Juan Manuel Iturbe, Fernando Fernández, y arriba Diego Churín o Francisco Acosta. Esa es la probable alineación de Cerro para hoy. Bueno, ¿están, compañeros? Sí. Está claro. ¿Alguna consulta más? ¿Qué Bueno, pasa, Ariel? ¿Cómo termina hoy? El final, tipo 20-30 del planteamiento, ¿verdad? Y no sé, Supongo que el equipo- si las cosas no salen, no se va a poder evitar absolutamente nada con respecto a la atmósfera que va a tener la nueva olla, ¿verdad? Del partido. Y si no gana, se le pone muy negro el panorama a Manolo para su continuidad, Juanma. No es que nosotros lo queremos sacar, pero esto es así. Empezar el campeonato y no ganas 2 fechas y otra vez te toca en tu cancha, es medio difícil sobrellevar eso. Y acá yo creo, Fabio, que por la seguidilla de partidos, el clásico de vuelta puede ser uno de los exámenes finales, si se quiere, o el examen final, si es que no sucede algo por el camino. Pero está complicado el tema de la continuidad de Manolo, por más que oficialmente uno consulta y le dicen que no se habla de eso, sí está ya en la mira la situación de Manolo Jiménez.
Bueno, está Juanma. Cualquier cosa volvemos a tener otra revelación, ¿sí? Dale, Fede, cómo no, estamos atentos. Bueno, allí está entonces Melgarejo sonando, Melgarejo sonando. Acá también mucha gente Rodrigo Melgarejo. aportando cosas de Melgarejo. Su vuelta. Desde el arranque, ¿sí? Más de... ¿Cuánto sería? ¿Casi un año o más de un año? Más de un año es en su vuelta a Cerro. Más de un año ya. Sí. Se lesionó mal. Pero no es fácil volver también de este tipo de lesiones. No darles cuánto tiempo también. Ahora recién está más o menos retomando cierto nivel. Porque Fernando Cardoso en un cruce con Fernando Cardoso, después un córner creo que fue. Fue en un córner donde Sí. Olimpia quiere hacer un gol, quiere empujar la pelota a Cardoso y va con la plancha, con los Claro, tapones. Cardoso patea la pelota, expuestos. pero también agarra pierna, ¿verdad? Sí. Por lo menos un poco más de velocidad va a tener la defensa, porque Brock y los dos son lentos con Baez. Y este por Sí, lo menos un son poco lentos. más ágil, más dinámico, por lo menos más equilibrio puede haber en la última Y zona de justamente en Cerro un Porteño. partido de Ariel donde va a tener que salir a buscar. Veremos cómo retorna con la inactividad. Esa es No, otra y pregunta también el tema también. de salir a buscar, digo porque no va a tener pues, mucho delantero, entonces los centrales van a estar parados bastante adelante. Sí. No, Claro, no, no, casi no, media no. cancha, ¿verdad? Claro, Porque no. Con Richard Torales, conste que es un jugador muy pícaro, inteligente de Torales, pero hay que ponerle pelotas arriba para que te complique. Claro. Y lo que yo vi de Emiliano fue muy flojo hasta ahora. Por eso es que comparto contigo, Federico, cuando decís que el favorito hoy es Cerro para ganar, ¿verdad? Claro. Sarabia es un experimentado, sabe jugar este tipo de partidos principalmente. A lo mejor le sienta mejor jugar contra Cerro que contra Tacuarí, porque va a tener espacios para salir rápido, de transiciones, buscar alguna jugada importante. Pero este equipo se va a parar con una línea de 5 atrás. Pocos espacios van a tener los delanteros de Cerro. Tiene que haber mucha inventiva, creatividad, mover la pelota, dinámica, intensidad para poder contrarrestar todo esto que va a significar el juego de enredo que va a intentar manejar a Meliano en el partido. Aquí ya están preguntando como una apuesta a futuro. Y Melgarejo puede jugar de titular con De Jesús cuando retorne. De Jesús es diestro, pero Sí, está jugando como sí. segundo central. Le queda mejor el perfil por la izquierda, Pero Como- siendo diestro. siendo diestro. Y algunos zagueros, ¿te acuerdas de la época Puente Celaya? Y Puente, el uruguayo que viene a Olimpia, siendo zurdo, jugaba a la derecha y Celaya a la izquierda, porque el perfil a Celaya le quedaba mejor, Andrés Celaya, que estaba más acostumbrado al perfil izquierdo, más Y allá de la... Celaya siempre fue Sí. Cáceres Celaya, Sí. Ganso Celaya, Todo. siempre fue zaguero central a la izquierda, siendo diestro. Para el cruce, por ejemplo, cambiar de perfil te ayuda más, para cruzar por los costados, tirar al cruce, tirarte al piso, para ese tipo de cosas. Capaz en la salida te puede costar un poco más, ¿verdad? Para una salida Pero limpia cruce con también, pelota. porque te puede llevar para atrás y vos tenés que cerrar con tu... También, pero si cruzas... Si te Lo que le toca- pasó a Baez otra vez en el gol de Paranaense. Él al ser muy diestro se tiró para rechazar la pelota con la derecha y ahí perdió. Lucas Quintana no está todavía. No. 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 Él no. Baez está mal, sí está mal Baez. Quintana todavía no está, nos preguntan. No, eso es lo de Cerro Porteño entonces contra Emiliano hoy a las 18:30. El partido de regularización de lo que ha sido el partido de la primera fecha que no jugó Cerro Porteño. Mañana pica Cardoso Lucena, Wilder Viera y Gómez en el medio. Hoy Paraguay va a tener una movida Es un muy leve. Es un medio campo a lo mejor que no tiene sorpresa por los costados. Pero va a estar- despliegue Los Gómez. para tendencia. O un solo Gómez. Espera un poco. Tú dijiste Viera, Cardoso Lucena, Y Gómez, digo. Marcos Gómez y Diego. Espera un poco. Yo escuché un Gómez. Yo también dije un Gómez, no, yo dije un Gómez nada más. Sí, por eso. Capazo ahora mismo por izquierda, sí, bien también Capazo por izquierda. Espera un poco, Fabio, voy a decir un poco. A ver. Enciso. Marcelo Pérez. Ahí está, Marco Gómez, Wilder Viera. Ah, no, mira un poco, es bien cuadrado el medio campo. Lucena, Marco Gómez, Wilder Viera, Diego Gómez, Enciso y Marcelo Pérez.
Hasta aquí con ABC-TV. Repito el medio campo entonces. Bueno, Lucena, que la otra vez no entró bien. Marco Gómez, Wilder Viera, Diego Gómez, Enciso y Marcelo Pérez. Ahí tenés la ventaja de Diego Gómez, que se puede tirar a la izquierda como un extremo mentiroso, porque en realidad no lo es, pero sí para construir juego, posicionarse en esa intención que va a tener el equipo de adelantarlo más para que juegue, o lo pones definitivamente de enganche, una figura de un rombo, para que Enciso juegue bien adelantado arriba con Marcelo Pérez. No vamos a tener quizás por los costados demasiada sorpresa, pero es un equipo flexible que se puede manejar, o sea, se puede extender hacia la derecha Pica, más por experiencia que por otra cosa. No es extremo, no es volante abierto, pero ¿quién? Pica, digo. No, pero lo de Gómez suelto es importante. Aparte él tiene media distancia, Yo creo tiene que buen pase. prácticamente de enganche va a jugar por enfrente de estos tres que nombraste, Fede. Sí. Si alguna vez se va a tirar a la derecha Enciso, armar un poco ese juego así para tener un equipo que tenga bastante capacidad de mostrar varios formatos en el juego, en lo táctico, ¿verdad? Me parece que es muy muy flexible. Interesante. Bueno, mañana a las 13. Paraguay, repito, va a ser un movimiento liviano. Hoy a las 20 de París, de Marsella, de Francia. 14 horas. Sí, 14 horas a las 20 de Francia. Entonces, movimiento liviano y También después hablamos ya... con Camilo Pérez, presidente del COI. ¿Cómo? Presidente del Comité Olímpico ¿Vos tenés Paraguayo. la nota de Camilo Pérez? Y bueno, contó la peripecia. Dice que comieron hamburguesa de McDonald's, los muchachos. La calle en la estación. No falla, ¿no? Y bueno, también ratificó lo que ya había adelantado Carlos Amarra Sí. sobre el tema de la mala alimentación, que llegaron tarde ya después del partido contra el equipo de Malí y que dejó mucho que desear lo referente a la organización. Esta mañana con la primera mañana. Charlo, Vamos a buscar parte de eso. Sí. Está jodido el tema de los juegos. ¿No viste la boxeador hoy? Te estaba mirando. ¿Eh? Te estaba Qué mirando. bárbaro. Se rindió enseguida la pobre No, Ángela. 47 segundos. No. Ángela se llama la italiana. La italiana. Sí, No da. porque... Y todos le dan desde Italia Forza, Ángela, dicen todos por esta cuestión, ¿no? Porque la que fue su rival en este caso no aprobó para... No, vamos a decir las cosas como son. Es Sí. hombre. ¿Cómo digo una mujer a verla con hombre? Exactamente. En boxeo. Ahí está bien, ¿Verdad? Ariel. Yo dije, tiene Si se cromosomas masculinos. si se enojan, lo lamento mucho. Todo No, bien, después... acá. No, por en, eso- en la Federación Internacional de Boxeo no pasó. No pasó la prueba. No. Dijeron, es hombre y no puede competir con mujeres. Igual le permitieron. Y el COI, por eso quería un poco historiar un poco y decir lo del COI es una vergüenza realmente, cómo puede, cada cosa que va pasando, ¿verdad? Con estas historias, ¿no? Le sumás a la organización, le sumás esto también. No puede ser. Una embarazada de 7 meses, compitiendo también. El Río Sena que no estaba apto. Un montón de cosas que están pasando en el primer mundo de París, Francia. Incluso hay una imagen donde se está acomodando el bulto la boxeadora. No. Sí. Qué bárbaro, no. No, una locura. Pero es que... Dos precisiones que hago aquí para los amigos del WhatsApp. Como dice Bruno, acá están, yo bien muchachos, no estoy pasando audio, pero bien. Acá dice, ¿va a sacrificar a Marcelo Jiménez? No, a Marcelo Fernández, no puede jugar él. Fue amonestado y fue suspendido. Y también otro nos dice, ¿y por qué no juega Caballero en vez de Fernández? Por la misma cosa. Fue amonestado y suspendido. Acumularon las tarjetas Sí. en la fase de grupos, 2. Acá Diego le dice a Ariel, por fin un Ariel amigo, dice. Es hombre, no puede pelear con una mujer. Sí, Pone sí, no. la frase de Ariel Está en bien, mayúscula. acá. Está bien, somos todos tolerantes, cada quien puede tener su orientación sexual, heredia, pero hay límites, hay cuestiones naturales que no se puede, es Y imposible más todavía en deportes equilibrar individuales, entre una mujer y un hombre, así de sencillo. deportes individuales como el boxeo, como el karate, lo que sea. Tiene una ¿verdad? enfermedad que no es hombre, tiene una enfermedad que en este caso le beneficia, y sí, porque ya hablamos de los cromosomas. Y hay una foto de los rostros cercanos también, no hace falta, ¿verdad? Por algo, muchachos, la Federación Internacional de Boxeo
no le permite. Acá justamente tengo a Federico, dice, hace un año la boxeadora Kelif Sí. fue excluida de la fase final de la Copa del Mundo de Boxeo por no superar una prueba hormonal debido a la presencia de un cromosoma masculino en su ADN. Sin embargo, en estos Juegos Olímpicos para el Comité Olímpico Internacional, el nivel de testosterona de Kelif se encuentra dentro de los parámetros femeninos. Por lo tanto, la atleta tiene derecho a participar como mujer al haber superado las pruebas de elegibilidad de género. Bueno, Y lo que dijo la italiana también con respecto al tema, ¿verdad? Diciendo que nunca me pegaron tan fuerte. Para marcar un poco esa diferencia que es notable, ¿verdad? Es notoria, ¿verdad? En cuanto a lo que sucedió. Y aquí... ella abandona luego la pelea. Sí, ya dice, no, acá no puede ser, me está pegando. Y dijo- Como dijo Ariel, este es... Yo practico con hombres en Italia, pero nunca me pegaron así, dijo. sí. Serena Williams no puede hacerse boxeadora olímpica. No. Tranquilo. ¿Qué miembro tiene? Pregunta, no. ¿Qué pasó con lo de Alfaro? Y hay un stand-by, pero se va a dar en... bueno, hoy es 1 de agosto. Y a partir de hoy parece Después que se de puede. después de la participación en Paraguay en los Juegos Olímpicos, ya va a estar todo más formal seguramente. Hay una cláusula que se debe pagar, se debe ejecutar para la salida. Exactamente. Y a partir de ahí ya son horas, días para lo que se viene, pero seguro es cuestión de esperar un poco la participación de Paraguay en Juegos Olímpicos, que es lo que ya manejaba Wilson también los compañeros con respecto al futuro seleccionador. Bueno, aquí nos escriben desde Barcelona, fuerza para mi ciclón querido. También desde Estados Unidos, qué bueno que haya pasado lo que le pasó a la selección paraguaya sub-23. Al jugador paraguayo hay que hacerle sufrir para que saque lo mejor que tiene. Después escuchamos lo de Camilo Pérez, que habló esta mañana con los compañeros de la primera mañana. Mañana tenemos... Bruno está con un problema de salud. Pero bien, tranqui, todo controlado. Mañana tenemos 4 suplentes también. 4. Sí. Va a estar Parsajuk, Fernando Román. El arquero suplente es Frutos y uno más. Entre Gilberto Flores y Alan Núñez, ¿verdad? Sí, exactamente, ahí está. Ahí tienen los 4. Bueno, tenemos 4 suplentes, che, qué raro. Y allí hay que, bueno, En un fútbol donde hay 11 suplentes, todo, solo están con 4. todo es muy raro, ¿verdad? ¿Y van a jugar todos? Sí. Que, bueno, lo particular que tienen estos Juegos Olímpicos, ¿verdad? De cómo se diferencia de la regla del fútbol que se practica en todo el mundo, que se basa más en lo que implica la normativa FIFA. Y Aquí me dice un médico, el doctor Ronnie Martínez, me dice: imagínate la estupidez de los Juegos Olímpicos de hacer control antidoping y permitir a un hombre con mucha testosterona pelear en el rubro de mujeres. Sí, no tiene sentido, me dice el doctor Martínez. ¿Qué tal, Edgar, cuando son las 12:07? ¿Cómo está, Edgar? ¿Bien? Bien, Federico, saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Vamos, Edgar, arrancamos. AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED Bull, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de la prestigiosa marca Sika. AR Electricidad en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbare, teléfono 0986 104 688. AR Electricidad, precio y calidad. Arcoiris Industria Alimenticia presenta Sandra Rossi en Paraguay, experta en neurociencia, habiendo conseguido un éxito rotundo en el deporte y más específico en el fútbol. Ella dará una conferencia magistral el sábado 24 de agosto a las 10 horas en el Comité Olímpico Paraguayo. Las entradas están en venta en Tutti. Centro del Neumático es ahora Ceneu Centro Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad, tecnología y servicios, alineación, montaje, rotación y reparación de neumáticos, control de presión, balanceo y corrección de pisada, cambio de aceite y fluidos, mecánica ligera, engrase, luces y mucho más. Ceneu Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Seguinos en Instagram y Facebook como Ceneu PY. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Todos los sábados tenés 10% menos en tus cargas con cualquier medio de
de pago. Descarga Petrosur App y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play y App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971 100.000. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros. Un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021 439 1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes al 519 9000. Atención Paraguay, Tokio te invita a ponerte la 10 con su nueva promo. Comprando un Smart TV Tokio te llevas la camiseta oficial de la Albirroja y comprando otros productos Tokio te llevas auriculares y termos edición limitada. No te pierdas esta oportunidad. Ponete la 10 Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Bueno, Ariel, ¿le metés Carolín? Sí, ¿O ya tomaste? ahora, 7 tragos son, ¿verdad? ¿Cuántos tragos? No, pero depende. Este nomás. Siete traguitos, me chiquito, imagino. ¿verdad? Sí. Sí, el trago puede ser. Esta de Fortín es espectacular, Federico. Es muy rico. Es sí. dulzón. Sí, sí, sí. Pero te tiene que... Ahora un poco, te yo tiene cuento. que quemar la garganta. 1, 2, 3. Hoy hay que relatar, 4, 5, 6. Para la gente de YouTube, 7. ¡Epa! Está bien, pero está bien. Ese es el efecto que tiene que... 7 tragos. sí, que- Pero 7 quema. traguitos fueron. Ah, te tiene que hacer toser, Fabio. Quemar la garganta. No, claro, se tiene que quemar eso. Eso es limón puro con miel encima. Con un poco de miel. Acá dice, ¿para qué le trae al Faro que siga Carlos Jarazaguer? Dice. Y No, eso va a pasar en caso de que Paraguay... Vos decís que la comparación va a ser odiosa. Si pasamos Si mañana. Paraguay, Si Paraguay pasa mañana. semifinalista nomás luego ya va a ser una Sí, presión sí, tremenda. claro, si pasamos ya se instala eso. Me parece que se va a instalar eso. ¿Ustedes piensan? Sí, Totalmente. ningún tipo de duda. Mm. Ningún tipo de duda. Bueno, a ver, ¿qué dice Romeo Benítez? Vos, Fabio, tomaste ya hoy temprano. Sí, en Y cada vos, sí, Edgar, ya le metiste de Carolín. Ainda no. ¿No? ¿Todavía no? Ahí tiene a disposición. Bueno, pero Edgar tiene que vender y ahí tiene que ser muy preciso. El Carolín para Ariel, no. Vamos, Edgar, precisión al máximo. Llegó el Catedral Liquida Farmacias Catedral de 1 al 4 de agosto. Descuentos de hasta el 70%. Sí, escuchaste bien, 70%. Y con todos los medios de pago. Y por si fuera poco, el jueves 1 de agosto, hoy tenés un adicional en extracto de hasta 15% con tus tarjetas Afinidad Catedral de Continental. Hacé tus pedidos al 627-7000, WhatsApp 0982-927-610 y página web farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Cuando decimos que en el Shopping Mariano todo pasa, estamos seguros de que es así, porque podés disfrutar de una salida al cine con amigos, vivir momentos hermosos con los chicos en el parque, conocer nuestra amplia variedad de tiendas y servicios o simplemente disfrutar de una cena en familia con opciones gastronómicas para todos los gustos. Todo lo que te pasa lo vivimos juntos. Te esperamos en el Shopping Mariano, donde todo pasa. ¿Querés emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Llegó Vertimin, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes. Para que ya nada te detenga, Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Kinfa. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de
de producción propia. Hoy jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana, tiramos la casa por la ventana. En Luque, Aregua e Itagua, El Cacique. Si te conviene. El carulín se toma antes de el desayuno, dice. Sí. En ayunas. Antes era así. Yo por eso no voy a tomar más. O sea, ya no tiene efecto contra... ¿Qué eran las vacas flacas? Vaca pirú, se dice en la creencia popular, ¿verdad? Para espantar la pobreza, para espantar lo malo, las enfermedades. ¿El carulín? Sí. Para la enfermedad. O cara de octubre. Cara de octubre para llenar la olla, para el sobeto. ¿Verdad? Esta enfermedad, Claro, entonces. sí. Este netamente enfermedad porque está por el tema de agosto, el viento de agosto, el clima muy especial. ¿Qué es esto, che? La otra vez hablamos de esto. Wilson Ángel Elian. Comunicado Club Deportivo Santaní. ¿Qué pasó acá? La comisión directiva declara persona no grata en Santaní al profesor César Castro por su conducta antiética y antideportiva. Y está el cartel persona no grata, lo dicen, ¿eh? Y se habrán sentido abandonados. Mira, po. No, yo Pero ¿sabe? no hablamos del cambio de técnico. ¿Qué No, pasó? Claro, ¿sabe qué pasó? Según lo que yo entiendo, dentro es pura imaginación mía, ¿verdad? Pero Castro no se va de la noche a la mañana de Santaní a Carapeguá. Quizás lo que entiende desde la directiva de Santaní es que él ya venía hablando con la gente de Carapeguá. Porque Carapeguá era que ganó Fabio Rubén Maldonado, Y Castro en el banco pero de se Santaní. va y lo suplanta ahora Castro. Sí. ¿Entendés? Ahí todo es la comisión directiva de Santaní, ¿verdad? Claro, por eso yo quiero hilar de esa manera, entender que termina el partido, pierde Santaní contra Carapeguá, lo echan a Rubén Maldonado los directivos del Potro y le llaman a César Castro y le dicen, vení, dirigirnos a nosotros. Creo que desde ese lado ellos entienden, por eso es algo que yo percibo de esa manera, ¿verdad? Entiendo que para los directivos ya Castro venía hablando con la gente de Carapeguá cuando iba a ser rival de ellos. Yo calculo que eso es lo que le molesta. Una traición. Creen que de esa manera, por eso habla de conducta poco ética, ¿verdad? Sí, antideportiva y poco ética. Sobre César Castro, entrenador. Estamos hablando de Santaní, que está en la intermedia. Sí, porque destacamos Mitad de tabla para abajo. Increíble lo que pasó, porque Carapeguá gana. ¿Puedo decir, se salva Rubén Maldonado con ese resultado? No, lo sacan. ¿Quién es el nuevo técnico? El que perdió contra Carapeguá. El que dirigió por última vez a Santaní. César Augusto Castro. Bueno, vamos a ver si estamos con eso después. Los técnicos de Paraguay y Egipto son los únicos ganadores de medallas olímpicas. Ayer decía Ariel, Micale oro con Brasil. Sí. 2016, Jara Sayer plata Sí. en el 2004. Sí. Exactamente, señores. Thierry Henry, Mascherano hasta ahora es un mal técnico. Argentina va porque tiene jugadores. Pero no han tenido con luces. Y que había con su conducción quedado Acá fuera no- de su propia Copa del Mundo Acá Sub-20 en del Sur, y que después no pudo participar. Israel fue y que se coló a Argentina. Indonesia creo que era. Indonesia. Acá en del Sur quedó afuera, en la fase de grupos. Después, como dice Ariel, quedó afuera del Mundial Sub-20, que iba a ir a Indonesia. Indonesia no aceptaba que participe Israel, entonces mudaron en el Mundial a Argentina, y ahí quedó afuera en cuartos de final también. O octavo con Nigeria, de local. No tiene muchas luces. Quien fue un muy buen jugador, Mascherano como técnico. Pero bueno, vaya a saber decir, no tiene su revancha acá en los Juegos Olímpicos, porque está haciendo una buena campaña Argentina. ¿Quién te dice por allí? Pero para mal su equipo, cambia Sí. cada rato. Había renunciado luego después del Sí. Sudamericano Sub-20. Le atajaron. Que no clasificó. Sí. Perdió un montón de partidos, perdió. Un técnico con pocas luces hasta ahora. Si mañana Gómez recibe amarilla, ¿puede quedar afuera? No, Ya porque se blanquea ya ahora, O ¿no? sea, ahora están todos Todo limpios. cero. A partir de ahora se blanquea. cero. Sí, todos limpios. Exactamente. El tema. Ahí está Ángel Eliane. Vamos a hablar de Ángel Eliane, que ayer fue notorio. Figura. Estamos con César Castro. ¿Qué tal, César? ¿Cómo le va, César? Muy buenas tardes a todos los integrantes del programa y a los oyentes. César, me estaba llamando la atención aquí que leímos algo que acaba de sacar
comisión directiva de Santaní. Está tu foto, está tu asistente al lado. Dice comunicado, Club Deportivo Santaní. La comisión directiva declara persona no grata en Santaní al profesor César Castro por su conducta antiética y antideportiva. ¿Para qué se debe esto? Y se debe a la mediocridad de la gente, ¿verdad? Realmente creo que hicimos un muy buen trabajo. Por algo están tan enojados porque salimos, ¿verdad? Si ellos no hubieran estado contentos con nuestro trabajo, tranquilamente nos dejaban pasar. Demasiadas cosas hemos pasado en Santaní. Directivos que realmente apenas pueden comunicarse con uno, ¿verdad? Apenas pueden escribir, apenas pueden pensar, o apenas pueden hacer, gente metida en problemas judiciales. Realmente es un ambiente bien podrido el que hay en Santaní, ¿verdad? ¿Y qué pasó al final? Yo había rechazado 6 ofertas siendo técnico de Santaní. La última semana me llamó la gente, el domingo anterior, el día del partido con Recoleta, me llamó la gente de Carapeguá pidiendo para que fuera a trabajar con ellos. En el ambiente se conoce cómo se mueven y en qué situación están los jugadores, en qué situación están los cuerpos técnicos y demás, ¿verdad? Entonces, todo comenzó porque nosotros no podíamos llevar jugadores para reforzarnos, porque nadie quería ir a Santaní, porque ellos debían los sueldos, deben los sueldos de los jugadores. Algunos jugadores fueron echados en las casas donde vivían porque no pagaban el alquiler. Nosotros, ahora que salimos, ¿verdad? Nos deben el sueldo todavía, nos deben premios de partidos anteriores, y resulta ser que antes del partido contra Carapeguá me dan un cheque. O sea, entonces te vamos a pagar el sueldo. Y me dan un cheque para el mes de agosto, y estamos hablando del sueldo de mayo. ¿Verdad? Y bueno, ahí yo dije, esto se acaba, esto ya no puede ser más. Tuvimos problemas cuando íbamos para Carapeguá, jugador enfermo, ¿verdad? Y resulta ser que no teníamos un miserable medicamento para darle al jugador que se sentía mal. Un montón de cosas que me llegaron a hastiar, ¿verdad? Uno tiene su límite también. Ellos nos cuentan que yo pagué de mi dinero, de mi plata, pagué sueldo de los jugadores. No contaron ellos eso. En Santaní sabe la gente que yo pagué de mi plata a los jugadores el sueldo, y no fueron capaces ni de agradecer siquiera. Entonces todo tiene su límite, ¿verdad? Y el mío llegó cuando recibí ese cheque, y con fecha diferida para agosto. Estamos hablando del sueldo de mayo, junio. Y bueno, hasta ahí llegué, y le dije al terminar el partido, le dije al presidente y a los jugadores, nosotros no nos quedamos más. Esa noche me llamó la gente de Carapeguá, y profe, queremos contar contigo. Nosotros pagamos los sueldos, nosotros cumplimos con los jugadores, nosotros cumplimos con los objetivos, nosotros queremos ser campeones. Palabras que uno siempre debe querer escucharlas, y fue así las circunstancias para este evento. Ahora se está ganando de parientes el club, ¿verdad? Deportivo Santaní, el presidente, su primo hermano es el técnico, su sobrino es el kinesiólogo, y echaron a todos, ¿verdad? Y bueno, es un club familiar ahora. O sea, profe, quiere decir que, de acuerdo a lo que dice este informe de Santaní, están equivocados porque no faltaste a la ética, vos te fuiste de Santaní y ahí recibiste el llamado de la gente de Carapeguá. Claro, porque yo lo hice inmediatamente al terminar el partido. El derecho de renunciar, digo, pero lo que pasa es que ellos no quieren asumir
lo que ellos son. Esa mediocridad que hay ahí es debido a ellos. Las deudas. Yo le di de mi dinero a muchos jugadores para comer, ¿verdad? Entonces, y ustedes, solamente cuestión de preguntarle a esos varios jugadores que le puedo decir el nombre y todo, si tenía para comer siquiera, ¿entiendes? Entonces uno llega a un límite y bueno, tiene que irse ahí, porque eso no va a ir a mejor, eso va a ir a peor. Y bueno, yo llegué al punto de estar hastiado tras la coronilla de esa situación. Yo lo había hablado con Vidal y con José Ortiz, ¿verdad? Que si nosotros perdíamos el partido nos íbamos, porque ya no iba para adelante esto. ¿Y cuánto tiempo aguantaste ahí, César? Y realmente lo peor fue la última parte. Resulta ser que en Santaní se mezcla el deporte con la política. Todos quienes trabajan para el Deportivo Santaní tienen que ver con política, y creen que los mandos son iguales que en la política, ¿verdad? No saben manejarse y realmente creen que las cosas se hacen mintiendo. La enorme cantidad de mentiras que hemos tenido en todo este tiempo, ¿verdad? El pago de este sueldo que le estaba comentando, ¿verdad? Sí. Ya debía haber sido hace un mes, pero ese fue, profe, el sábado, profe, el miércoles, profe, el sábado, y así vinimos un mes, ¿verdad? Y después resulta ser que antes del partido me entregan el sueldo, una parte en efectivo y la mayor parte en cheque. Yo todavía no sé si voy a cobrar el sueldo, no sé si va a tener saldo o van a anular el cheque o qué van a hacer, ¿verdad? Viniendo de esta gente, puedo esperar cualquier cosa, pero... Y si te declara persona no grata, lo más probable es que te anulen el cheque. Y es que estoy seguro que eso podría pasar, ¿verdad? Sí, más todavía conociéndole, pero como ellos tienen el manejo a nivel, porque también los funcionarios, varios periodistas, ellos trabajan con esta gente, pero en serio trabajan, no es que trabajan con ellos, ¿verdad? Reciben la publicidad y todo eso. Ustedes creen que un periodista de Santaní me llamó a preguntarme esa situación. Si ellos querrían aclarar o saber realmente, me hubiera llamado por lo menos alguno a saber cómo era la mano, ¿verdad? Pero solamente quieren que se escuche una campana, la de los políticos, ¿verdad? Y así salvar la situación, culpándome a mí. A mí un periodista me había enviado, un colega allí de Santaní me había enviado hace 3 semanas unos documentos donde tiene una deuda increíble Santaní y puede pasarla mal ya de arrastre. Miles de millones de guaraníes de deuda. Federico. Sí. ¿Y vos crees que ahí hicieron un escándalo como el que están haciendo conmigo por haber renunciado después del partido por esa deuda de 3.400 millones de guaraníes? 3.400 millones, ahí está. Que ellos hicieron algún escándalo o algo, no pueden, porque a nivel político están uno con otro, ¿verdad? Entonces prefieren achacarnos todos a nosotros, ¿verdad? Por haber renunciado y haber comenzado a trabajar en Carapeguá. Pero hubieron otros 6 equipos que anteriormente nos ofrecieron trabajar y nosotros nos negamos a ir, teniendo en cuenta que queríamos llevarla adelante al Deportivo Santaní, ¿verdad? Y bueno, no pudo ser. Le dijimos que no. Pero esta oportunidad ya no aguantaba más, sinceramente. Y qué mejor que agarrar un equipo que va a ascender. ¿Está Carapeguá para pelear? Está tercero. Pero realmente la organización, sí, no, ¿verdad? Uno habla con los jugadores, tienen la comida, tienen el desayuno, diariamente tienen su agua,
tienen pagado las casas donde están viviendo, el sueldo al día, o sea, todo es diferente, y esa organización hace que al final el resultado sea el adecuado, ¿verdad? Que es el ascender. Te puedo asegurar que el ambiente de Santander está muy podrido. César, aprovecha un poco, Ariel te saluda para preguntarte algo. Vos le alzaste a Sol de América, o sea, conseguiste el ascenso. El ansiado ascenso inmediato. Y acá llamó, o sea, a mí me llamó muchísimo la atención que no pudiera arrancar el campeonato. Correcto. Yo me reuní con el presidente González, Raúl González, ¿verdad? Y le pedí un monto de dinero que yo creía era adecuado para el cuerpo técnico. Sí. No tiene relación el sueldo que uno cobra en intermedia con respecto a la primera división. Entonces, supuestamente ese monto era demasiado y había otras carpetas que estaban con un sueldo inferior. Hay que aclarar que la situación económica en Sudamérica no está nada bien, ¿verdad? Nosotros seguimos esperando el cobro de la deuda que tienen con nosotros y bueno, entonces ellos eligieron o privilegiaron, ¿verdad? Montos de cuerpo técnico que cobraban menos de lo que nosotros pedimos. ¿Y qué pediste? ¿Cuántas veces más o que César de lo que percibías en la intermedia? Es que aún así pidiendo lo que yo pedí era menos de el cuerpo técnico que menos cobraba en primera división. Yo estuve haciendo un sondeo con los amigos, ¿verdad? Para tener ese monto y era por lo menos 10 a 15 millones de guaraníes, 10 millones de guaraníes en realidad, inferior a lo que cobraba el técnico que menos cobraba en primera división. ¿Entiendes? Entonces, el tema es, eligieron con sus parámetros, ¿verdad? Eligieron lo que menos le forzaba económicamente, porque la situación de Sol, como recién les dije, es bastante dura en la parte económica. Bueno, volviendo un poco a lo de Carapeguá, profe, el lunes visitan a Rubio Ñu, están terceros, tienen 32 puntos, el líder Recoleta 39, Tembertarí 36 y ustedes en el tercer lugar con 32. Están ahí al acecho en esta recta final que va a estar más que emocionante, profe César. Sí, pero no pueden imaginar la tranquilidad con que recibimos este nuevo club, con la que trabajamos, y la esperanza que tenemos de poder volver a lograr un ascenso en años consecutivos. Creo que Carapeguá tiene todo el potencial para poder conseguirlo. Tiene un plantel respetable de jugadores con la característica que nosotros buscamos. Y este lunes jugamos con Rubeño en la golea y esperamos que el primer paso sea el fuerte, el paso de seguridad que necesita este grupo y podamos sumar con partidos ganados de continuado, ¿verdad? Y a eso afianzar nuestra campaña. Bueno, está César, un gusto hablar contigo y bueno, la aplicación la tenemos bastante porque nos llamó la atención, siempre te consideramos un correcto profesional desde la época de jugador y como técnico llamaba la atención el título de mala persona por la conducta antideportiva y antiética. Así que gracias y bueno, éxito ahora en el nuevo emprendimiento. Lo está diciendo un político, ¿verdad? El que dijo eso es un político. Y bueno, yo sé que la gente de Santander, por lo que he recibido, el plantel de jugadores, me agradece. Y me dicen que hice bien. ¿Quién es el presidente hoy, César, de Santander? ¿Quién es el presidente? Se llama Omar Escobar. Porque hubo una época que había un presidente muy renombrado que era juez. Arévalo. Ahora es su primo hermano. ¿Cómo? Su técnico ahora es su primo hermano. El técnico de Santander es el primo hermano del presidente. Correcto.
ya había una campaña anterior, eso tampoco no le había dicho, ¿verdad? En donde cada día me decían, vos te vas a ir, va a entrar la persona que entró, ¿verdad? Todos los días, parece una tortura, diariamente. Y bueno, ahora está instalado el clan familiar y esperemos que vamos a ver los resultados. Bueno, acá me dice no sé si está escuchando en la radio, pero no. Una persona que no está escuchando en la radio para ver, Cristian Amarilla se llama, Cristian Marín, me dice, César Castro, personas no gratas en la ciudad de Santaní, llámenle para comprobar. Estamos hablando justamente y cerrando la nota ahora sí. Gracias, César, por el tiempo, ¿eh? Gracias a ustedes, hasta luego. César Castro, ¿cómo se llama? Arévalo se llamaba, era muy... Néstor Arévalo. Néstor Arévalo. Era muy particular, ¿verdad? Era juez y Sí. después tuvo varios inconvenientes. Tenía declaraciones muy... Claro, contra los árbitros y Sí. compañía. Después él tuvo, él no sé por qué, estuvo metido dentro de lo que significaba el problema que hubo en San Pedro. El motín, El motín, exacto. con muchos muertos. ¿Por qué apareció él ahí? Porque era juez. Y porque aparentemente zona. Claro, él, de la zona. él Sí. daba licencias a los presos para... Exactamente. Tenían una especie de granja, una cosa de esa en el fondo, de la penitenciaría, ¿verdad? Entonces, bueno, y ahí estuvo metido, pero creo que está un poco alejado. De todas maneras, siempre es el mismo entorno, el mismo... El presidente Escobar, político colorado, dice Hugo Agüero. Sí, siempre el mismo De círculo. Me da su empresa de auto, no voy a decir, ¿verdad? Sí, sí. Un deportista a carta cabal. Famoso el deportista a carta cabal. No, y tiene una deuda de 3.400 millones. Que me envió a un colega de Santaní. Y también nos escribió una persona que en la intermedia está muy así el tema, ¿eh? Está muy... hay dirigentes en algunos clubes, no todos, porque hay otros que están bien manejados. Y son los que sacan ventaja justamente, ¿no? Recoleta, San Lorenzo, el caso de Temetarí, a ver, dueño de Avenida Fernando y Cacique, ahí está la playa, concejal en Santaní. Sí. Y Rolando Zafón apareció en Santaní, pero él después nunca más formó parte de la directiva y se quedó como directivo de la APF. Ah, mira. Y él estaba fijo ya en la APF hace mucho tiempo. Él formó parte de la buena directiva de Santaní. ¿Viste el nuevo refuerzo de Barça? Sí, de Gremio. Jugando en el Barça. Sí, ayer el Gremio empató y la figura fue Villasanti. La patada, Sí, terrible. Qué terrible. Y fue expulsado después. Revisó. Daronco, creo, del árbitro. Sí. Revisa el VAR y... ¿Vos sabés? Tardó mucho para tomar la decisión. Daronco es flojo en Brasil. O sea que la gente decía, esto se tuvo que ver en el VAR, decía la gente que cuestionaba un poco también el actuar de Daronco, que tiene estas cosas. Daronco muchas veces deja pasar todo, y como esto también dejó pasar, y el VAR le dice, mira lo que esta patada criminal, ¿verdad? Y tiene que haber, me parece, un castigo ejemplar para este jugador. No puede ser así, quedar así con una o dos fechas de suspensión, que va a quedar corta la sanción, ¿verdad? No fue Daronco, dice aquí un oyente. No fue Daronco, dice. Uno de los amigos que mira... Y que nos diga quién fue, fútbol, entonces, Rapay. pues, ¿Quién fue el señor? Yo miré y me pareció que era, o sea, yo no leí quién fue el árbitro, pero me pareció que era él el que miraba en el estaba monitor. revisando el VAR, sí, el monitor. Bueno, y veíamos en Globo, creo. Sí, Gremio, el árbitro de Edgar. Gremio Corinthians. Enrique. Martín Está bien. Brathwaite, lo de Barcelona. El nuevo refuerzo de Gremio. Danés, Sí. tricolor más reciente, Martín Braithwaite, campeón de la Copa del Rey, delantero centro, es el primer danés de la historia en jugar en el Gremio. Firma con el club hasta mediados de 2026. Bueno, ya aclaramos el tema de Daronco. Gracias a los muchachos, Enrique con H, típico brasileño. Se llama el árbitro. Si hablamos de Olimpia. Bueno, Neri, nuestro amigo de Ciudad Este, me sale con otra. Marcelo de Lima era el referee, dice. A ver, lo que decía que Villasanti salió la figura del partido. Y hace poquito marcó un golazo, presión alta y una definición. Ese tipo de jugador yo quiero... Marcelo de Lima Enrique. Ahí está. Es el árbitro. Ariel. No, te decía lo de Villasanti, cómo marca goles en Gremio. Y goles muy buenos de pared, La otra marcó un golazo, y por eso, presionando. Él robó la pelota y marcó. Un gol muy lindo. Pero en la selección no
ni así ¿Y presionando, quién juega bien en la selección? recuperando. Marcelo Fernández. Y sí, Juega mejor que en el club. ¿Quién es que ayer decía aquí? yo. ¿Vos ya jugador de selección? Sí. Resalta más la selección que en su club, hasta Bueno. ahora al menos. Vuelve el gran rematón de Bristol con descuentos de hasta el 70% comprando al contado con tarjetas de crédito. Te esperamos este viernes 2, sábado 3 de 8:30 a 17 horas y el domingo 4 de 9 a 13 horas sobre la avenida Avelino Martínez, Casita Yepotú en San Lorenzo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Viernes de bodega, 20% de descuento. Encontrar lo que necesitas para armarte un trago y brindar con amigos en tu arete favorito. Así lleva más, pero sin gastar de más. Te esperamos donde da gusto comprar. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45 y escribinos al 0986 519 505. Seguinos en Instagram como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED bulb, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de la prestigiosa marca Sika. AR Electricidad en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambar. Teléfono 0986 104 688 0986 104 688. AR Electricidad, precio y calidad. Conoce la totalmente nueva Ford Territory y potente motor 1.5 de 169 HP. Impresionante pantalla de 12 pulgadas y mayor espacio interior para tu comodidad. Ven a vivir la experiencia en Tapero Villa. No esperes más, llamar 021-671-900 y agenda tu test drive hoy mismo. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También podés escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Facebook Energy Gas. Instagram Energy Gas-PY. Estamos en contacto con José Arrúa, entrenador de Trinidense. José, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes. Muy buenas tardes, mucho saludarte, saludos cordial a toda la audiencia. Bueno, José, otro campeonato que está arrancando. Han hecho grandes campañas en los anteriores. ¿Hay alguna diferencia en este arranque? ¿Van por lo mismo, el tema de clasificar a algo internacional? ¿Con qué prioridad arrancan el torneo? No, la verdad que queremos volver a ser protagonistas también del torneo, como fuimos, así como está diciendo, ¿verdad?, años anteriores. Y tuvimos un arranque por ahí un poco frenado, ¿verdad?, porque empatamos con Nacional y lastimosamente se nos escapó contra Guaraní la victoria en un partido que creo que teníamos controlado, ¿verdad?, no así como el de Nacional de por ahí que no hicimos un buen partido y conseguimos un punto, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de este sábado entrar en la senda de la victoria ante un gran equipo como Olimpia y bueno, y tratar de tomar todos los puntos posibles para poder volver a clasificar a una Copa Internacional. ¿Qué mejor diagnóstico, José, para este momento que vivieron ustedes? Guaraní les empata con 10 hombres en una jugada accidental, si se quiere, después les gana sobre la hora. Son errores que llegan justo antes de un partido tan importante como contra Olimpia para no volver a cometerlos. Sí, así mismo. Lastimosamente pagamos caro esas jugadas de fútbol, como se dice normalmente, era porque los goles, que el primer gol fue un gol en contra nuestro, el segundo gol casi al terminar de una pelota que se desvía en el medio, que no fue un centro preciso, sino que más bien un desvío que cae en la cabeza al Alcaraz y bueno,
convierte ese golazo también. Ahora ante Olimpia sabemos que es un rival grande que también se preparó para pelear el clausura y bueno, nosotros vamos a tratar de hacer lo nuestro, contrarrestar lo que las virtudes de ellos y tratar de aprovechar nuestras virtudes y las falencias también de Olimpia. Contra el franqueado vas a poder utilizar a los jugadores que tenés cedido, como el caso de Romero y de Diego, en este caso también que está con ustedes, José. No podemos usar los jugadores de Olimpia, ¿verdad? Así también con Libertad la próxima fecha, los jugadores que pertenecen a Libertad tampoco podríamos estar utilizando. Diego Torres y Manuel Romero entonces no van a poder jugar con ustedes. Así mismo, ellos no van a poder jugar este partido, pero bueno, van a viajar también con nosotros porque vamos a quedar ahí hasta el domingo para poder entrenar a la mañana y bueno, el martes volvemos a jugar contra Libertad. Exactamente, tienen muy comprimido el tema. Esa rotación o esos cambios que siempre hay en el plantel, ¿te quedaste satisfecho con lo que tenés, José, entre los que se fueron, los que vinieron? Sí, así mismo. Ahora estamos también recuperándole ya a Joel Román de a poco. También Ronaldo Valle, que de por ahí no tuvo lo amistoso, ¿verdad? Que la vez pasada entró contra Guaraní, pero le falta todavía el ritmo futbolístico. Entonces yo creo que van a ir poniéndose todo en forma y bueno, poder encarar también está Brian Andrada, ¿verdad? Que está volviendo al entrenamiento también después de la lesión que tuvo. Una vez que tenemos con el plantel completo, yo creo que vamos a tener con qué pelear todo lo que es clausura y Copa Paraguay. ¿Y estás pensando quizás pueda ser titular Ronaldo Báez para reemplazar a estos jugadores de Olimpia que no pueden jugar, José? No, Ronaldo todavía no está al 100% físicamente, vamos a ir llevándolo de a poco. La pasada entró 10, 15 minutos y bueno, tiene que ir poniéndose a torno para también poder arrancar de titular, ¿verdad? Que cosa que esperamos que lo antes posible, como venimos hablando con él, está intensificando y bueno, tratar de que se ponga lo antes posible, ¿verdad? Arévalo capaz que nos llegue todavía para este partido, pero para Libertad seguro ya también vamos a tener ahí arriba también un recambio más, ¿verdad? Que también lastimosamente se lesionó en el último día de la práctica. ¿Están viajando mañana, José? Viajamos mañana, nos quedamos ahí otra vez después del partido, como te dije, porque si salimos ahí después del partido vamos a llegar de madrugada el domingo, entonces preferimos descansar bien ahí el sábado, movilizarnos ahí el domingo en la mañana y bueno, y ahí retornar acá a Asunción. Bien pensado ya para la fecha entonces, que se viene de semana. Gracias, José. Dale un abrazo, estamos a las órdenes. José Arrúa, entrenador de Trinidad, se enfrentan a Olimpia el sábado a las 19. Sí, porque le preguntaba con respecto a los jugadores de Olimpia, Diego Torres, que viene jugando como extremo por derecha, o intercambiando posiciones también con Roger, que es el otro extremo. Roger, el sobrino de Santana. Exactamente. El que hizo el gol histórico ¿en dónde era? Quito. Que eliminó al Nacional de Perú. Exactamente, sí. Y ahí venía jugando Manuel Romero también de punta y no lo va a poder hacer. Entonces va a tener que buscar algunos recambios José Arrúa para los partidos, porque los dos jugadores que pertenecen a Olimpia arrancaron de titular contra Nacional en el Arsenio Erico y también contra Guaraní en el Martín Torres. Y ahora va a tener que cambiar a estos dos jugadores justamente porque no pueden jugar por cláusula. Edgar. Llegó el agosto, liquida de Inverfin con hasta 70% de descuento en todas las sucursales del país. No te pierdas de las ofertas. Llegó el agosto, liquida de Inverfin. En la lotería Megaloto explotó el saldo. Sale en la Mega Chance con 400 millones. Ya son más de 2.140 ganadores. Este domingo el pozo estimado es de 2.240 millones. Y vos podés ser el próximo millonario. Elegí ya tus 6 números de la suerte y jugá con tu quinielero o en locales de pago express, Aquipago y Biggie. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Descubre la sonrisa perfecta en EPEN Odontología. Con 10 sucursales estamos cerca de ti para brindarte la mejor atención dental. Tecnología de vanguardia y expertos en salud bucal te esperan. Agenda tu cita hoy mismo y transforma tu sonrisa con nosotros. EPEN Odontología, donde tu sonrisa es nuestra prioridad. El agosto liquida llega a Farma Oliva. Este viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de agosto vas a poder disfrutar de los mejores beneficios y descuentos de hasta el 70% en todas nuestras sucursales con todos los medios de pago o llámanos al 235 5000 235
5000. Ingresa también a la web farmoliva.com.py. Agosto liquida en Farmoliva. Te esperamos. Agosto liquida en Farmoliva. Te esperamos. Sin Fortín no hay Carrulín. El kit de Carrulín Fortín trae fórmulas ancestrales y yuyos contra males. Menta para mal de amores. Catuaba aumenta el deseo de tu pareja. Romero para malos resultados deportivos. Brevena para la salud. Cedrón para problemas en el trabajo. Potencia los efectos contra mal de amores y pareja con el nuevo Carrulín de frutos rojos. Sin Fortín no es Carrulín. Alentemos a la albirroja en París Pilsen, hinchas oficiales de la albirroja. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor llamando al 061 51 49 20. Bueno, recordamos el equipo para mañana con Gatito Fernández en el arco, Alan Núñez, Balbuena, De Jesús, Daniel Rivas, Lucena Cardoso, o Cardoso Lucena, Marcos Gómez, Wilder Viera, Diego Gómez, Enciso y Marcelo Pérez. 4 volantes. Suplentes. 4 volantes, ¿verdad? 4 volantes. ¿Y qué hay? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener, yo creo que podemos tener más la pelota, más quite, un equipo más compacto, pero nuestro problema va a ser en el momento en que tenemos que hacer la famosa transición de mitad de cancha o de defensa de ataque, ¿verdad? Gómez va a jugar un poco más adelantado, eso es categórico. Diego va a jugar los laterales son los que tienen que sorprender. En una posición de enganche prácticamente. A mí, si me decís, yo lo quiero un poco más atrás a Diego, con un mejor panorama para porque llegar. Porque estamos jugando sin extremo, pues. Bueno, sí. Son volantes que saben tener la pelota, mover, más para el trabajo de recuperación, crear, pero no para sorpresa, no para sorprender. Y Diego va a ser el hombre del buen pie, Diego Gómez, y a partir de ahí levantar la cabeza y ver cuál es el lateral que pasa, ¿verdad? Si de los pasa 4 Rivas, volantes, 2 son goleadores y aquí Fabio, uno es Gómez y el otro. Wilder, supongo. Por Wilder, dice. Pero Wilder... En los Juegos Olímpicos no. No. Marcos Gómez no mete, o sea, no es goleador. Pica Lucena tampoco. Y Wilder en Cerro ha marcado goles, marcó en Copa Libertadores. Pero, hace poquito a Fluminense porque le hizo el... No como Gómez. No como Gómez, no. No como Gómez, pero es un volante que pisa bien el área, que llega. Que hasta ya llegó a jugar por detrás del punta. Usted no vio nada de Egipto, ¿no? Yo no. Yo vi contra España. ¿Viste contra España? Sí, un equipo que maneja bien la pelota. Tienen volantes de muy buen pie. Tipo Marruecos. Sí, casi las mismas. El día de la figura. El día de que llegó la figura. Ibrahim Adel, el que le marcó 2 goles a España. Hay uno que jugaba en el Arsenal. Físicamente, él es físicamente mucha resistencia. Creo que Enani creo el que jugaba en el Arsenal. Que es uno de los mayores. Enani. Tiene 32 años. Manejan muy Estuvo bien. en el plantel del Arsenal. Un equipo que maneja mucho la pelota, le gusta la posesión. Defensivamente vi que tiene muchos problemas con las jugadas abiertas. España tuvo oportunidades que no aprovechó en el partido, estando 0-0 y estando ya también arriba en el marcador Egipto. Pero sí, me parece que es un equipo que le podemos combatir el medio campo, sacarle la pelota muchas veces y podemos llegar. Tiene problemas defensivos Egipto, demasiados problemas defensivos tiene. Qué pucha, si ganamos mañana vamos por una medalla, sí o sí. Claro, vamos cuando menos el tercer puesto. En el peor de los casos vamos a quedar cuarto y sin medalla, pero vamos. Pero tener 2 chances. Vamos a tener 2 chances de medalla, a eso voy. 2 chances de medalla y con un equipo que comenzó con muchas dudas. Que la fe el debut 5-0, hermano. La fe nos ha reducido. Mohamed El Neni, gracias Gabriel. Ahí está. Mohamed El Neni, el que tuvo en el Arsenal, Ariel. No, te decía que la manera en que comenzamos es como que la ilusión que teníamos sobre esta selección se hacía triza, pero después sí, mostraron la esencia de esta selección, de que dentro de su estilo tiene algo de fútbol y por supuesto cuando están en situación de alerta, activados, son jugadores que tienen mucho compromiso con la camiseta en el momento de defender,
No fue tan mal en el primer partido. Yo creería que el de unos pesó mucho, Federico, Pero y que algunos jugadores se van acomodando recién. ¿Cómo pudo haber andado también la dupla Balbuena de Jesús después del Pero segundo? te digo, Marcos Gómez, por ejemplo. Marcos Gómez estaba lentísimo, fuera de tiempo, en todo, a distancia. Sí. Pero mucho más lento de lo normal. Su virtud es que rápidamente, Claro. entonces él llega a la pelota porque él intuye el Pero con Japón, en un desplazamiento largo es lento. No, pero en corto y todo era lento, llegaba tarde. Arrancamos mal. Entonces parece que algunos no llegaron a punta de pie, como decían los técnicos. Pero yo estoy seguro que si jugamos, por ejemplo, hoy con Japón, otra vez, no nos van a hacer esa diferencia. Ni en el juego, ni en la... No digo que nos vamos a perder, pero que esa diferencia en el juego que fue abismal y en el marcador que se tradujo después ¿Con del Japón marcador. cuándo sería final recién? Y sí, porque si Japón pasa a España, O- jugará o contra, sí. contra Marruecos, Estados Unidos en semifinal. Marruecos, Estados Unidos. Sí. Yo me acuerdo, yo le puse a Paraguay antes del... Le dije a Mabel, cuando estábamos haciendo la reseña, ¿verdad? Lo puse como candidato a la medalla, lo puse. Y también me golpeó mucho el 5-0 porque yo ponía Paraguay, Francia, España, Marruecos, sí le ponía también, Estados Unidos también, y Japón, eran seis equipos. Es que los sudamericanos sí o sí cuando van son candidatos a quedarse con una medalla, sea quien sea, Brasil, Argentina, Paraguay, Argentina, Brasil, Brasil, Paraguay. Y como vos decís, Ariel, pesó el debut, imagínate, 20-22 minutos tenés un jugador expulsado por roja directa. Pero no la fue veíamos fácil. venir, yo me acuerdo que estábamos mirando acá el partido Claro. en pleno programa y Y empezamos mal, muy la mal. cámara no salía del área de Paraguay, mal. Cada vez que vamos a mirar el partido, estaba atacando a Japón. Nos superaron en todo. Y realmente el gran mérito es haber superado eso, porque me imagino que el jugador habrá tenido vergüenza, ¿verdad? Claro, una vergüenza. Yo vi cuando deportiva terminó el partido, importante. varios se quedaron arrodillados como si hubiesen sido eliminados. Porque ellos también, vergüenza. Es un masazo. Claro, se van como campeones. Y ellos sabían que tenían el crédito. Era una suerte de orgullo nacional para Claro. el público. Era un oasis, mi querido claro, Daniel. y de repente... Entre tanto descrédito, todos, no por simpatía, sino porque tienen capacidad, le dimos el crédito. ¿Verdad? Claro, porque supieron conseguir el éxito Claro. deportivo. Es más, ¿se acuerdan cuando tuvimos el debate acá? Dije, no hay que llevar jugadores de la mayor porque estos jugadores se merecen por haber ganado y que ya son más exitosos en la selección que los que están jugando 3-4 eliminatorias. Y de repente cuando se produjo lo de Japón es como que mezclamos todo. Arrastramos también a los chicos de los Juegos Olímpicos a este peregrinar de falta de resultados de los mayores. Pero ahora reconstruyendo otra vez todo nuestro carácter, creo que ya nos volvimos más peligrosos. Ahora, a partir de ahora somos más peligrosos. Ya con este escenario de un 5-0, un golpe muy fuerte, recuperarnos, clasificar y llegar a esto, ¿no? Imagínense, y sobre todo que del último partido, lo que nos dejó el último partido es que toda esta columna vertebral funcionó muy bien. Desde Gatito, el arquero, la zona de centrales, los dos centrales. ¿Cuáles fueron los muy buen cambios trabajo. del segundo respecto al primero? ¿Lateral? Lateral, Núñez no Alan jugó por Gilberto. Viera, no jugó Claro. Wilder, expulsado. Jugó ¿quién? Gómez más atrás con Marcos. Diego con Marcos. Marco Gómez no jugó el primer partido. Sí jugó también. Cambiamos el sistema también, que fue línea de 3 contra Japón, ¿verdad? Uno fue línea de 3. Para mí fue No, línea de 4 fue, pero Gilberto de lateral. Gilberto Flores lateral. de lateral. Pero en teoría es casi un cambio porque Gilberto nunca se te proyectaba, porque él se Él fue fue un nueve. para Jugamos con 9. neutralizarle al 10 de Japón y le bailó. Contra Japón nos jugamos con 9. Jugamos con ¿Cierto? Enciso y Diego Sí, Gómez de falsos delanteros, porque los dos no son 9 de área, pueden jugar arriba, pero no son Y delanteros. Graciela reconoció después en rueda de prensa que él preparó el partido para la contra, y por eso no jugó con 9, jugó con gente con 3-4 jugadores rápido y mitad de cancha para arriba, para esperarle a Japón y sorprenderlo, pero le salió todito mal, ni uno ni lo otro. Aquí dice un oyente, Ariel Fabio. Sí. Yo creo que Israel y Malí no son parámetros para decir que estamos bien. Apenas nos enfrentemos con un equipo competitivo nos vuelven a ganar. ¿Cómo lo ven ustedes? No, yo no lo veo así. yo creo- Yo Yo creo que es un equipo que comparto, se ¿verdad? recompuso y que ahora a partir del rendimiento y de estos resultados es como que ganó otra vez seguridad, confianza Sí, claro. y cree en sus posibilidades. Me parece que a cualquiera le vamos a dar guerra, a cualquiera de estas selecciones. Esta selección ahora está capacitada a partir de la reconstrucción rápida de darle guerra y de competirle.
Porque estamos hablando de equipos que trabajan muy bien en sus inferiores. Israel es un equipo que, lo decía Federico, que tiene antecedentes muy buenos en los Venía últimos de ser tiempos. tercero en el Mundial Sí. Sub-20 de Argentina. Y a Y ese- varios jugadores estuvieron ahí. Japón-Malí, ¿cuándo salió? Cuando Japón, 1-0 ganó apenas Japón. Y Bueno, penal sobre la hora para cuando Malí que no Japón- aprovechó. precisaba todavía- Erró Malí el penal. porque, a ver, a lo mejor no va a entrar tanto en el parámetro Japón-Israel porque Japón ya está clasificado, ¿verdad? Pero Japón-Malí es un, si bien es distinta historia cada partido. Claro, tiene- imagínate que pero- si Japón Malí empataban el sábado, iba a llegar Japón con 4, Malí con 2, Paraguay con 3. Sí. O sea, iba a llegar Japón, iba a llegar apretado. Y podíamos haber clasificado primero, ¿verdad? Sí. Exactamente. Por eso. entonces. Israel clasificó segundo en Europa, que ya aquí otro Y oyente claro, para, ahí está. para enfatizar lo que estamos hablando, ¿verdad? Y Malí es un buen equipo, bien armado. Siempre, en esta categoría siempre mete problemas. Físicamente son terribles. Por eso nos empujaron hacia nuestro propio arco. Y lo de Egipto también. O sea que Egipto, por ejemplo, empieza con un empate con Dominicana, cuando nadie esperaba eso de los egipcios. Los africanos quedaron sorprendidos porque no le pudieron ganar a República Dominicana, un equipo centroamericano que dio la sorpresa también en CONCACAF, ¿verdad? Pero no le pudieron ganar a ese equipo. Después viene el partido con Uzbekistán hasta que llega el partido con España, ¿verdad? Y España le gana porque España puso muchos suplentes. De igual manera es un equipo respetable, un equipo bien armado, porque tiene infraestructura, porque tiene dinero, potencial económico para trabajar en las inferiores, y por algo es uno de los mejores equipos de África. Egipto. De Y va a eso ser local con mucha gente. también. Con mucha gente. Eso Federico, sí, que pues. pasó lo del DT de la selección mayor en agosto, y va a ser después de... Sí, después de septiembre ya viene el combo, ¿no? Sí, estamos Estamos cerca, ¿verdad? allá por el 15, un poquito más después del 15 de agosto, ya se tiene que enviar la lista de reservados. Estamos ya en esa etapa otra vez. 13 horas. ¿A quién llamaría ustedes que no estuvieron en las eliminatorias anteriores? Después de Edgar. Contigo, Edgar. Vamos a pensar. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. La reunión en familia y amigos es la oportunidad perfecta para disfrutar de todas las delicias que tiene Pollos Don Juan. Acércate a nuestras sucursales para descubrir todo lo que tenemos para vos o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Llegó la Feria Petersen en todas las sucursales. Descuentos imperdibles. Encontrá las herramientas que necesitas. Acércate a las sucursales de Petersen. Este jueves 1, viernes 2, 8 de agosto. De 7:45 a 19 horas, sábado 13 de agosto, de 7:45 a 13 horas, la Feria Petersen. Llegó la Feria Petersen, descuentos imperdibles. Podés acercarte a cualquiera de las 6 sucursales de Petersen, Avenida Artigas, Avenida Eusebio Ayala en San Lorenzo, en Acceso Sur y Mariano Roca Alonso. Además, en Ciudad del Este, 1, 2 y 3 de agosto, la Feria Petersen, en todas las sucursales. Más información en @Petersen PY. Añejada en cubas de roble. Onofre te recuerda la mejor receta para el Carrolim. 2 limones exprimidos, un puñado de ruda. Mezclar con 1 litro de la caña Onofre, etiqueta negra o roja que elijas. 7 tragos de Carolín Onofre. Espanta la mala onda. Onofre, la caña auténticamente paraguaya. ¿Sabían que hace 40 años se lanzó la primera leche en tetra en Paraguay con Lactostrébol? Y lo celebramos con una edición especial que reafirma nuestro compromiso con la calidad. Lactostrébol nutre tus emociones. 13 años consecutivos en el Top of Mind con la garantía de la cooperativa Chortitzer. A ver, decía, por ahí estaba viendo. Dice Jaime Rodríguez, mucha gente dice Falcao el pibe, pero yo me considero que estoy en el top 2 seguro. Entre Falcao y yo está el mejor jugador de la historia de Colombia. ¿Y el pibe? El pibe, no. Y muchos te dicen... El pibe y James. Falcao en Europa, Fabio hizo una
En Atlético de Madrid, ¿verdad? La rompió. Pero el pibe con la selección Colombia es... No, el pibe es uno de los dos. Porque si vos hablas a nivel de clubes, claro, el pibe no tuvo una destacada actuación, no jugó en un equipo en Europa, Jugó en Valladolid, pero jugó de grande ya. Ya jugó grande y con los colombianos que se fueron por ese fenómeno cafetero de que eran una selección espectacular, ¿verdad? Pero En aquel Hay James, una entonces. por imagen ejemplo, muy linda la James- Copa América recorrió Ariel cuando en el Mundial de Francia, 98. Inglaterra le va corriendo a pedir su camiseta al pibe, ¿viste? Sí, ese fue ¿La viste, espectacular, sí. Sí, ahora en la Copa América estuvo... El tema es que, recorriendo a mucho. ver, Valderrama en el 90 con Colombia, ¿hasta dónde llegó? Octavos, con Camerún. Quedó fuera con Chau. Camerún. Camerún. Después en el 94 ya se sabe la historia, La ¿verdad? Que fue superselección primera que al final etapa. no pasó Y nada. James llegó hasta cuartos No, pero esta es la vieja discusión de Messi. y en, compañía también. en Brasil. No, pero Claro. hay que ver nomás la influencia, porque también es imposible Luis, no... hace un global, Y ahí pues yo creo que lo que hace también o James nosotros es- somos románticos. Y yo creo que sí, yo no puedo hablar mucho, pues yo... Para mí el pibe. Y claro, mi Yo lo vi al favorito. pibe la primera vez en mi vida en la Copa América de Argentina, 87. Y cuando lo vi, jugó contra Paraguay. Un deleite. Paraguay, Bolivia y Colombia, el grupo de 3. Y cuando lo vi al pibe era una cosa... Yo no podía creer cómo siempre recibía la pelota solo y tocaba un toque. Siempre estaba marcado alto, con su porra. Y bueno, James llegó al Real Madrid. Capaz la diferencia es que el pibe casi todo pasaba por él. Pero si vos juntás los torneos, James es más decisivo, inclusive en goles. Entonces, En goles James con y Falcao tiene, o no. y tiene una final de Copa América, James. También Sumale sí. esa. Y donde fue decisivo otra vez. tiene un vaso por el Real Madrid. Real Madrid, Bayern Múnich, Everton. La serie colombiana, dice el amigo Diego. Saludos para Diego. Fíjate a ver, habla de Valderrama, Rincón y Guita Prilla, sí, la serie, la selección. Sí. El técnico francés no le quería a Valderrama. No, los goles, todo, no, lo que dice Ariel es cierto. En goles, Valderrama no era un goleador, No, él era un pasador. Exclusivo pasador. pero era un jugador increíble. Sí. Un número 10 increíble. Para algunos ya tenía demasiado la pelota. El pase del pibe. Y que era tener así, muchas veces en gran parte, sin dañar. No, pero Por eso él- que hay algunos técnicos te dicen que chiquillas se están valderremeando. Claro, pero ese ya fue Valderrama, pero... Es él tocar siempre, pero... en su mejor época era un toque. Claro. Ese pase de Valderrama A Rincón. para el gol contra Alemania, increíble. No, eso fue espectacular. Sí, Eso contra Alemania. Yo repaso cada un mes, estoy repasando. En el esa Mundial jugada. 90. Sí, y me quedo muchas veces cuando dicen grandes pases del pibe Valderrama, me instalo a ver los videos. Sí. O sea, a mí me cuesta porque yo fanático del pibe desde chiquito. Desde que le vi en el 89 en el Defensores. Lo he visto jugar al pibe, dice aquí un oyente. Era No, claro. no se puede comparar al pibe con James, lo he visto jugar al pibe. Pero James Ariel, juega- solo un burro puede sacarle mérito a Valderrama, ni 30% Pero- llame, James. Y bueno, soy burro entonces, amigo. No. Me declaro burro. No. No hay problema. Todo lo que Ariel está diciendo tiene razón. Hizo el mejor gol de Brasil 2014, James, contra Uruguay. A Uruguay. Pero el pibe Valderrama es... No, el pibe Valderrama, el pibe Valderrama. El fútbol de Colombia. Liderado por Maradona. Por todo. Sí. Chilar se fue a su despedida y le atajó un penal. El único que podía atajar un penal era para que el pibe haga por fin un gol. Luca. Sí. Famoso que te dice, tira para acá, que yo me tiro para allá y él atajó. Le atajó un penal. Y es también es simpático, el pibe es un espectáculo, un show, es como cuando habla con la prensa, por ejemplo. Y hace poco lo último fue cuando le preguntaron si ya compró la entrada. ¿Qué dijo? Dijo un término colombiano. No, espectacular. No sé, Sí. busca un poco hoy ahí cuando le Y preguntan. después por la tiene entrada. tiene una respuesta también que dio con un término colombiano también cuando hablaba del fútbol actual y el día de antes. Dar papaya, algo así. Algo de papaya. Y eso es lo que dijo. No. Sí. Bueno, Hay otro donde le dice, pibe, ya conseguiste para tu entrada. Boleta. Y no compro boleta. Jugué 20 años en la selección, voy a comprar boleta. Joda. Ya te la ganaste. No, joda. Ey, sería lo último que me pasara a mí en esta vaina. Espectacular. Tiene razón. o sea, si vos me decís, yo voy a armar mi equipo y me dice, le Aquí me dice Pérez Broma, dice, el pibe, para vos, Ariel. No hay problema. El pibe tiene algo que no tendrá James nunca. Sí. El 5-0 en el Monumental. Donde el pibe daba los pases para Asprilla, para Rincón. Sí.
Ese fue el partido más Claro. importante de la historia de la selección Colombia. Y se mandó a primera ronda en la Copa del Mundo de Estados Unidos a casa. No. Entonces, para cerrar nomás de mi lado, si vos me decís, ¿a quién ¿Cuántos le goles querés? tienen ambos? No, ahí no hay comparación de ¿A qué James. 10 querés? ¿A James o a Valderrama? Tráigamelo. A James le digo que me ofrezca eso. ¿A James? Si tengo que elegir, James, Los venga dos para acá. en su plenitud. Venga para acá, mi hijo. Claro. Totalmente, James. No, señor. ¿Vos, Fabio? No, Valderrama toda la vida. ¿O nosotros somos Valderrama. los románticos? Y sí, yo... a mí me decía un día que de los 5... Preguntale a Ariel si James salió en alguna película. Número 10, para mí entre los 5 está Valderrama. Número El 10, pibe el Valderrama, 10 cerebral, sí. el jugador cerebral que da el pase, el que alimenta al equipo. Es cierto, eran épocas distintas. Él pedía la pelota en la media cancha. Eso ya no se hace ahora. Pero tenía un gran mediocampo. Mirá que Valderrama jugaba con Álvarez, Rincón. En una época. Leonel y Álvarez. Leonel Álvarez y Rincón. El Tren Valencia. Pero eran los laderos, tío, en el medio campo. Era un muy buen medio campo. El de. Aquí me dice mi amigo Darío Nueva York, dice: ni punto de comparación, Fede. El pibe era el eje de esa selección llena de monstruos. James siempre fue un sobrevalorado. Dice. Sí, tan La comparación es odiosa. Tan sobrevalorado es que le guió a Colombia a cuartos de final. Perdió contra Brasil, ¿fue? ¿Verdad? Contra Brasil se eliminó. Claro, le ganó Uruguay. Le hizo un partido, le ganó Uruguay a Suárez y Uruguay compañía. Y después le guió a Colombia a una final de Copa América. Ahí está Ariel bien, poniendo la carta como debe ser. Sí. La comparación es odiosa. El pibe es pase de gol y James tiene el gol. Y también tiene pase. Pues fue clave con sus tiros de pelota parada para que Colombia marque 5 goles de cabeza, por ejemplo. Sí. Y algo que tiene... Disfruten los jugadores, no disfrutamos todos. A mí me encanta James también. Si algo tiene en contra el pibe, digo, ¿verdad? No, pero estamos hablando de selección, pero fuera de selección... Yo no me acuerdo ni un gol del pibe. No es lo de eso. Fuera de selección fue su trayectoria para mí rara, ¿verdad? Por la condición de jugador que él tenía. Es que era de otra época, pues. Claro, y no... En Europa no triunfó, obviamente. Jugó pachorriendo. Él, por ejemplo, jugó en el Junior, que era muy buen equipo. El Junior de Barranquilla del 94. Contra Cerro. Jugó contra Cerro, un Cerro muy venido a menos en aquel momento, después de la gran campaña de 93. Esa semifinal contra Chilaver. Contra Vélez. Claro, contra Y Chilaver. y ellos hacían el gol y... Pasaban. Y Pasaban tapó el penal. Chilaver atajó el penal. Sí. Así Sí, fue. jugaba Valenciano y también. Exactamente. Él le gustaba mucho jugar en Colombia. Y después, cuando le tocó la oportunidad, va a la MLS y de ahí se vuelve muy famoso en Estados Unidos, ¿verdad? Con todo lo que tiene que ver con su melena y toda la gente que le seguía. Creo que hay un jugador incluso que le toca a su... Eso fue cuando él estaba en Valladolid. Mitchell, Mitchell, del Real Madrid, sí. Esa es la historia de Valderrama con Mitchell. Y él ya había cerrado... ¿Cuántos años pero tiene Ariel, el pibe toda la vida, y ese pelo comandante? No, mira que Ariel, el pelo comandante. No, yo soy... Mira que Ariel es de esa época, hermano. Ya soy grande. Sí. Y Maradona, por ejemplo, Messi, Maradona. Toda la vida. Y no es una cuestión de nostalgia, sino que... Estamos iguales. Sí. Pero en este caso puntual es James. Creo que tampoco hay argumentos muy escuálidos para sustentar lo de James. Parece que hay argumentos, no es que uno está tirando por tirar. Ay. Lo que estamos hablando de datos, de logros, de goles. Y don Luis Lecano está fuerte, Luis Lecano. Saludos a don Luis Lecano que sí, lo vio en aquella época el pibe. Fabio, demasiado románticos son. Sí, James sin duda. Sí, señor. Para vos, Luis. Justo a Dielvio le preguntan quién es mejor, siendo cerrista ya te dice todo. No tiene nada que ver. Pibe ya compró boleta para el partido, Valderrama boleta, no, espectacular. Sí, 20 años jugó el pibe. No jodas. Oiga, ¿consiguió boletas para este partido, sí? Boleta. ¿Y no compro boleta? Jugué 20 años en la selección, voy a comprar boleta. Joda. Ya te la ganaste. No, joda. Sería lo último que me pasara a mí en esta vaina. Y vos sabés que es un tipo que casi pegó, ¿verdad? Con respecto a lo que cuando él le dijeron, da un pronóstico, no quiso dar el pronóstico, al final se dio y dijo, vamos a la final contra Argentina, dijo. Sí. Pibe. Porque todos daban candidato como tercer candidato a Uruguay y alguno a Brasil. Y él dijo, vamos a jugar contra Argentina, vamos a ganar 2-1, dijo el pibe. Antes de la primera práctica de Colombia, ¿sabes por qué me acuerdo, Fabio? Sí. Porque tenía domingo libre yo y estaba mirando la práctica de Colombia en directo, en ESPN. Estaba mirando porque Colombia jugaba contra Paraguay.
Y ahí lo agarran al pibe y le dicen, le preguntan, Valderrama toda la vida, el otro es más lagunero. Qué raro tu soberbia, Ariel. ¿Pero de qué soberbia? Igual que comparar a Pelé con Zico. O sea, uno es soberbio porque le gusta el perfil de un jugador, ¿vio? Entiendo. Tú odiabas a Valderrama, pero solo cuando jugaba contra Paraguay. En otros partidos era un deleite verlo jugar. Ariel compra humo. No. Jaime, estás en club ahora, traerle a Cerro, dice. No. Vos sabés que ahora San Pablo se puso duro. Y San Pablo no estaba jugando él. No. Y James rápidamente pidió salir y ahora San Pablo se pone duro. No le va a salir tan barato. Acá dice Carolina hizo mal. No. Qué bueno. Pero supongo que hay por lo menos uno que comparte la opinión. Leí varios. Ya leyó ya unos Ahora cuantos. también que estoy clasificando. No. está bien. Leí varios. Yo creo Sí, que recién nos trataban de romántico, Sí, leí el tema cierto. de hay los goles muchos. James. No te haces la víctima, Ariel. Muchísimos ahí están contigo. Claro que hay muchos. ¿Por qué le elegí a Maradona siendo que por logro fue mejor Messi? Si es coherente, Ariel. Y Maradona tenía una cosa, si vos le viste a jugar en aquella época, Primero- Messi por logro, pero 1000 veces Pero Maradona hizo más. una cosa que Messi ya no va a hacer más ni aunque juegue 100 años. Con todo lo que implicaba el partido, la serie con Inglaterra, él hizo en una Copa del Mundo, bajo un ambiente, una atmósfera de guerra, una atmósfera hostil. Además, Maradona, no había VAR, pocas cámaras, pocas imágenes, le hacían carnicería en los partidos, le destrozaban la rodilla. Y con todo eso Maradona fue lo que fue. Ahí está. Clarito. Soy casi contemporáneo con Ariel, pero Valderrama toda la vida, dice Orlando. Está bien. Valderrama la descosía. El pibe o más allá, pero James es élite. Ahí está. El pibe habla de la rotación. Esa estuvo espectacular. Cuando el pibe critica porque no querían jugar el torneo local internacional los mismos jugadores. Critica la rotación del Nacional de Osorio. Valderrama una especie de Riquelme para los más jóvenes, dice. O sea que se dedicó a hacer. James apareció después de 3 años. Dirigió una al Junior Barranquilla y ese fue. Fue una prueba fugaz y terminó ahí, Federico. ¿Quién? Y Valderrama, el pibe. Y se han peleado con todos. No, se peleaba con el árbitro. Y cuenta una anécdota Faustina Prilla del pibe. Otro personaje. Porque al pibe le endilgan que es muy tacaño. Su compañero de selección. ¿En serio, Sí. Entonces, hay un video inclusive y la anécdota que recuerdas Prilla que dice que el pibe estaba dirigiendo el partido. Se ve el video, dirige el partido y para cuestionar al árbitro saca un dinero y tiran el césped. Y le dice, ¿querés plata? ¿Querés plata? Le dice al árbitro. ¿Qué estás cobrando? ¿Querés plata? Toma plata. No, bravo. Y ustedes creen que, entonces dice Faustino, ¿ustedes creen que el pibe, cuando le echó el árbitro, cuando le expulsó el árbitro, dejó la plata ahí? Dijo, no, enseguida agarró la plata y se fue. Y entonces le cargan de ese lado, que hasta para eso era muy tacaño. Él se le expulsó, igual la plata que puso sobre el césped, él sacó y llevó en el bolsillo otra vez. Pero es un bastante querido el pibe en esa generación del 90. Obviamente era un líder espectacular. Inclusive llegó a tener un programa donde hizo varias entrevistas. Le hizo a Higuita, le hizo a Aristizábal, a Faustino Asprilla, donde contaban todas sus anécdotas y sus vivencias con la selección, y también Faustino ahí contaba sus anécdotas en Italia y también en Inglaterra, ¿verdad? James toda la vida, Ariel. Estoy con Ariel Julián Mareco. Ariel a Valderrama que le quiera a Valderrama Luque. Dice, no, tranquilo. Yo pasé un año nuevo en Valderrama. En serio, Luque. siempre se hacía fiesta la grande, de alto vuelo allí. El año nuevo, el 31 de diciembre del 92 para el 93. Estuvo lindo, che. Tenía la piscina ahí. Siempre Valderrama, Pablo Ortega. El pibe Valderrama, a pesar de que no estuvo en grandes clubes. Bueno, ahí está. Eso fue por la declaración de James. Entonces le ponemos a Valderrama con James. Sí, él se había enojado. ¿Le sacamos a Falcao? Sí. Fabio. ¿Le sacamos? Claro. Le sacamos a Radamel y está Valderrama con James entonces. Solución salomónica. Sí, no quería contar mal. Cuando él dice damos papaya fue porque, viste que en Barranquilla se jugaba a las 3 de la tarde.
con el calor, aprovechar el calor. Claro. Y justo contra nosotros se puso el partido para las 18, las 19 horas, una cosa de esa de horario de Colombia, ¿verdad? Sí. Y ahí fue que se enojó también el pibe porque dijo que estamos dando ventaja, ¿verdad? Dando ventaja porque no se iba a jugar con el calor de Barranquilla, del Metropolitano, ¿verdad? Entonces cuando eso también él se había enojado con la dirigencia, ¿verdad? ¿Y si nosotros tenemos que elegir el top 5? De número que de los mejores. ¿Cuenta paraguayo? Fíjate, Colombia, por ejemplo, no tiene un Arsenio Rico. Pues Colombia comenzó a dar buenos jugadores desde el 70. Su mejor jugador, de hecho, era Willington Ortiz. Sí. Willington Ortiz salió subcampeón con Deportivo Cali y subcampeón con América. En diferentes... Ese era su jugador. Porque después no tuvo Colombia. No es como Paraguay que... Si nosotros tenemos que votar a alguien que no vimos nunca, ni sentimos, ni como... O sea, Arsenio debe ocupar ya un lugar, ¿verdad? Pero vamos a votar por los 5 desde el 75 para adelante. Etapa moderna, digamos. Era moderna. Época moderna. Está bien. Vamos a votar por los 5. ¿Te animás, Ariel? Sí. Raúl Vicente Amarilla, paraguayo. ¿Pero gente que triunfó en la selección o...? No, los 5 jugadores paraguayos. Ah. ¿Podemos votar por los 5? Sí. Pues, ¿te animás, Fabio? Sí. Mira que es muy arbitrario el tema, ¿eh? Fíjate, Colombia, la polémica que hay por lo que dijo James. Los 5 mejores. El Nino entra, años 70 y pico entra. Sí, entra. Bueno, desde esa época entonces, para adelante. Sí. ¿Tú oyes ese cree? No, Edgar está, Esperá. mirá. Está con retraso, Edgar. 5, señores. El top 5 de los mejores futbolistas de la historia de Paraguay, arrancando desde los 70s. Van a salir con Crispín Rafael, pero el Nino entra. Sí. Pero después vamos a votar más contemporáneos, ¿sí? ¿Está bien? Sí, está ¿Está bien, Fabio? Sí, está bien. Partido histórico, eliminatoria 98. Ariel James, Edu era. Le vio al pibe en la del 98 en el defensor. Yo estuve. Le marcaba Enciso. Enciso le marcó al pibe. Enciso ¿No lo dejó mover? Le respiraba. Lo incomodó. Estampilla era Enciso. Nino Arruda dice Félix, tranquilo, Félix. Edgar. Ya que los tiempos de mal augurio están cerca, protégete de la yeta, del payé de algún vecino envidioso y del ojeo de algún enemigo. ¿Cómo? Con el ritual del Carrulín. Este 1 de agosto, el más efectivo, Carrulín Tres Leones, Rey de Cañas. Suavizantes para ropas base. Disfruta de una experiencia única que deja tus ropas suaves y perfumadas, fórmula ultra protectora de los tejidos que suavizan las arrugas y con microperlas que liberan una exquisita fragancia. Fragancias cuidadosamente seleccionadas, elegir la que te va a acompañar durante todo el día. Con los televisores TCL, disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 2 de televisores en el mundo. Representa y distribuye CPH Sociedad Anónima. Arcoiris Industria Alimenticia presenta Sandra Rossi en Paraguay, experta en neurociencia, habiendo conseguido un éxito rotundo en el deporte y más específico en el fútbol. Ella dará una conferencia magistral el sábado 24 de agosto a las 10 horas en el Comité Olímpico Paraguayo. Las entradas están en venta en Tuti. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga. Seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED bulb, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de la prestigiosa marca Sika. AR Electricidad en Avenida Fernando de
de la Mora, casi Cacique Lambaré. Teléfono 0986-104-688. 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. Se acerca el esperado fin de, y qué mejor que celebrar con compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, pero con ese sabor único del chorizo parrillero Upisa. Upisa, probaste, te gusta. Lactolanda sigue obteniendo premios en esta oportunidad. Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas del rubro lácteos. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinas, preparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón paraguayo como vos. Pechugón, a todos les gusta. Pechugón deliciosamente natural. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello puso Quitadol. Quitadol Gel, su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol, no te olvides. Ello Puishupe Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Llegó la promo de Santa Elena, que te premia con un espectacular 0 kilómetros viajes al Caribe, Play 5, millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con Vinos Santa Elena. Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Bueno, 13:25, mucha gente aquí eligiendo, muchos ponen a Arsenio Rico, y por respeto quienes pongan, también ponen a Arechu Colmán, algunos seguramente que vivió en aquella época. Aquí me preguntan, ¿de qué año fue ese clásico paraguayo que jugó Talavera con la cabeza vendada? Por favor, si te recordás, disculpe que salga de lo que se está hablando, yo no recuerdo, no me sorprende, pero no llegaba el clásico con Talavera. Arrúa, Romerito Cabañas, Tacuara, Roque, Gamarra, Raúl Vicente Amarilla, está difícil. Esto va a comenzar Fabio Martín. ¿Desde qué año ve fútbol, Fabio? Pero fútbol así, no digo con poder analítico, pero sí dándote cuenta ya de la jugada. 86. 86. Sí, mundial justamente me marcó mucho. Ese fue el que comenzaste. Por eso es medio difícil despegarse un poco también de toda esa generación y pasar. Pero pensaba bien, mira que van a quedar así jugadores muy buenos afuera, pero sí. Te tenés diseñado tu top 5 y sin orden, no es que el uno está, los 5 mejores simplemente. Sí. Yo no lo vi a Nino Arrúa, más que nada por eso no lo voy a excluir. No bueno, entonces, está bien, entonces hacemos eso. Quienes no vimos no entran. Sí, ya está. Ya está. Y quedamos con Romerito. Sí. Chilaver. Y cuando te digo no me cuesta despegarme, a mí me marcó mucho Roberto Cabañas. Roberto Cabañas. Sí. Le ponen entre los 5. Sí. Raúl Vicente Amarilla. Y tenía mi duda ahí, pero me quedo con Salvador Cabañas. Bueno, por eso es difícil. Los Cabañas, porque yo repito, no lo pongo ni a Talavera ni a Rúa. No, ya está bien.
Pero, y Entonces Chilaver, tus 5 son sí. Romerito, Chilaver, Roberto Cabañas, Salvador Cabañas y Raúl Vicente. Raúl Vicente Amarilla. Mira qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Acá, por ejemplo, ponen Arsenio Valdés, Saturnino Arrúa, Crispín, respeto, pero estamos siendo sinceros. Yo comencé a ver fútbol también 82 más o menos, pero 86 también, primer mundial serio, sí. Y voy por los dos primeros de Fabio, Romerito, Chilabert, a ver un poco Romerito, Chilabert. Top 10 parece que entra más. No, fácil. 5 hay que hacerlo. No, ya por eso te digo, no hay 5. Voy también por Salvador Cabañas. Raúl Vicente Amarilla. Y uno de los mejores defensores que vi en mi vida, que ayer hablamos con él, que es Carlos Gamarra. Carlos, tremendo. Entonces los míos son Chilaver, Romerito, Salvador Cabañas, Carlos Gamarra y Raúl Vicente Amarilla. Ariel Julián Marecos. Romerito, Chilaver, Gamarra, Raúl Vicente Amarilla y Roque Santa Cruz. Tenemos solamente diferencia, vos elegiste a Roque y yo a Cabañas. Exactamente. Fabio que tiene más diferencia porque él votó a los dos Cabañas. Sí. Pero explicarte las razones afectivas, emocionales, Sí, claro. No. de lo que fue seguramente aquella época de entre el 86. Mira que si entraba todo, fuera lo de Erico, yo le elegía a Saturnino Arrúa y a Hugo Talavera. Sí, porque Yo a Rúa. Digo nomás que iba a elegir. por lo que cuesta Claro. la gente y todo eso, vos, Sí, que son sí, dos sí. referentes también muy Pero importantes. nosotros, por lo que vimos, está bien. Sí. Siendo sinceros con lo que vimos, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, está bien. Bueno, y quedaron fuera, quedaron fuera varios jugadores. Digo con lo que se desató en Colombia que ellos fueron incluso más rigurosos porque hicieron parador nada más. ¿Quién envía esto, Edgar? Nunilo Blanco, saludos Nunilo, como siempre desde Vallemí. 13:31 en todo el país, Edgar. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu y la ofi. A donde vayas, porque con cocido quemado Indega cocinar nunca fue tan fácil. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado. Naranja, guayaba, pomelo, murcuya y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susay Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susay Posta. Cantidad y calidad garantizadas. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0980
082-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor crédito, amigo. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. 13:32. Vamos a recibir con mucha emoción, como siempre, a la gente de Farmacias Catedral. Está en línea con nosotros el gerente comercial Eduardo Dentice. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Te saluda Fabio. Estamos aquí en el Cardenal Deportivo. Buenas tardes, Fabio, Federico. Un saludo a toda la audiencia y muchísimas gracias por el contacto. Bueno, arrancamos este mes de agosto, Fabio, con el Catedral Liquida, que son 4 días de ofertas importantes porque arrancamos del 20% y llegamos hasta el 70% en productos seleccionados con todas las formas de pago por todos nuestros canales de ventas. Podés visitarnos en uno de los locales, son 144 locales a nivel país de Farmacia Catedral. También podés llamarnos al delivery, podés llamarnos al 620-7000 o escribirnos al WhatsApp, el 0982-927-610, o también puedes visitarnos en www.farmaciacatedral.com.pi, Fabio. Espectacular. Hablaste de 144 sucursales con toda la liquidación de por medio a agosto. A agosto liquidando por parte de Catedral, Eduardo. Totalmente, Fabio. Van a encontrar en todos los locales de Farmacia Catedral descuentos importantes. Y cuando hablamos de descuentos importantes, hablamos en productos importantes, en productos que uno necesita todos los días en la casa, por ejemplo, como son todo lo que es cuidado personal. Es una categoría donde los productos son indispensables, porque tenemos que asearnos todos los días, tenemos que estar siempre impecables. Entonces, hoy van a encontrar, por ejemplo, descuentos de hasta el 70% en un jabón DAP, el blanco, el original, el de 90 gramos. El paquete trae 3 unidades y hoy con el 70% de 30.200 terminas pagando tan solo 9.000 guaraníes, Fabio. Espectacular, imagínense lo que significa la marca y sobre todo la diferencia que hay, Eduardo, de 30.000 pasar a menos de 10.000 guaraníes. Es una locura esto es. Totalmente, ¿verdad? También van a encontrar, por ejemplo, un champú de la marca DAP, el reconstrucción completa. El frasco es de 400 ml y hoy con el 70% de 50.100 terminas pagando tan solo 15.000 guaraníes. Qué bárbaro, ¿qué le pasa a la gente de Catedral con todas estas ofertas, Eduardo? Estamos todos locos, Fabio, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por ahí? Entonces, a la gente le decimos, Eduardo, a pasar por las sucursales, miren, escucharon la diferencia, shampoo, jabón, otro tipo de elementos también, por supuesto, los productos de limpieza para el baño. ¿Qué más, Eduardo, por ejemplo? Pañales, por ejemplo, la marca Haggis, para todas las mamis y los papis que tienen los peques en la casa. Hoy van a encontrar el Haggis, el Supreme, el pack ahorro, el XG, el paquete por 52 unidades. Hoy, mañana, el sábado y el domingo en el Catedral Liquida con 60% de descuento. De 190.000 guaraníes vas a pagar tan solo 75.500 guaraníes. Tenés un ahorro de 114.600 guaraníes en un solo paquete. Mira, un poco para las mamis, para los papis, entonces con el bebé ahí ya directamente a Catedral, porque no se pueden quejar de los precios de los pañales, porque realmente esto es una oferta tremenda, Eduardo. Totalmente, ¿verdad? Esto es solamente por el Catedral Liquida. Hay que aprovechar un pañal Haggis con 60%, es muchísimo el ahorro que tenés, teniendo en cuenta que es un producto de una alta demanda. Así que los papis y las mamis pasen por Catedral, apúrense, la gente está aprovechando, Fabio. Es impresionante la cantidad de gente que tenemos en los locales y la gente sale con 3, 4 paquetes de pañales para que están aprovechando estos descuentos importantes, descuentos que te hacen arrancar el mes de agosto ya con descuentos y beneficios. Bueno, a la familia de Catedral le decimos, a partir de esto que está diciendo Eduardo, a prepararse en las 144 sucursales, ahí van a estar la gente, porque con esto que estás contando empiezan a atropellar los locales, Eduardo. Totalmente, así que aprovechen, no dejen para el último día,
Esto es, el stock esta promo hasta agotar stock, así que no se queden fuera, apúrense y pasen ya por el local de Farmacia Catedral que mejor les queda, o llamen al delivery al 620-7000 y aprovechen Catedral liquida hasta el 70% con todas las formas de pago. Gracias, Eduardo, por este tiempo. Gracias, Fabio, un saludo, un abrazo y te esperamos por Catedral. Muchas gracias, Eduardo Dentice, gerente comercial de Farmacias Catedral, con los descuentos que ya escucharon. Ya pueden empezar a llamar al número telefónico que, por supuesto, Edgar a continuación nos va a recordar nuevamente que es lo que tiene que ver con Farmacias Catedral. WhatsApp 0982-927-610. Haz tus pedidos al 627-7000, farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Como Tire te sorprende con una promo imperdible. 20% de descuento con todo medio de pago y 22% de descuento con tarjeta de crédito Itaú y 12 pagos sin intereses. Kumo es la única cubierta en Paraguay con una garantía especial de 180 días contra daños en el camino. Avanza seguro con cubiertas Kumo Tire. Visítalos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y en todas las sucursales del país. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. La reunión en familia y amigos es la oportunidad perfecta para disfrutar de todas las delicias que tiene Pollo Don Juan. Acércate a nuestras sucursales para descubrir todo lo que tenemos para vos o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Y tenemos que repasar la agenda que tiene que ver con los cuartos de final de los Juegos Olímpicos, rama fútbol masculino, con el partido que va a dar inicio a esta etapa. A las 9 de la mañana van a enfrentarse Marruecos y Estados Unidos. 2 horas más tarde, 11 horas para Japón, España. 13 horas juega la selección paraguaya ante Egipto. Y a las 15 horas el partido entre Francia y Argentina. Es lo que tenemos entonces mañana con la agenda de los partidos que se vienen. Y atención que mañana también veo que en el fútbol argentino se van a enfrentar Newell's Old Boys y Estudiantes de La Plata. Newell's con los paraguayos, Velázquez, Cardoso, que ya forman parte del equipo, y Salcedo. Y en Estudiantes ya también con Arzamendia. Fútbol argentino también que tenemos en lo que va a acontecer el día de mañana. Ayer jugó el Palmeiras de Gustavo Gómez. Perdió ante Flamengo 2-0, esto por la Copa Brasil. El partido de ida de los octavos de final de Copa Brasil. Mientras que el São Paulo con Damián Bodella le ganó a 2-0 al Goiás. Y el Botafogo con Oscar Romero empató 1-1. Vi que Corinthians también jugaba ayer. Su partido, ¿cómo salió, Edgar? 0-0, ¿verdad? Había marcado un gol sobre la hora Corinthians estando con... Noticias del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural.
Pechugón, paraguayo como vos. Pechugón, a todos les gusta. Pechugón, deliciosamente natural. Todo arranca con baterías Varta, preparada para las condiciones más extremas del mundo. Varta, con más fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Tu batería es Varta. Encontrala en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Varta. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Todos los sábados tenés 10% menos en tus cargas con cualquier medio de pago. Descarga Petrosur App y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana en Luque, en Areguá y en Itagua. El Cacique, sí te conviene. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco, con los préstamos para vivienda. El sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco sí se puede. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45 y escribinos al 0986 519 505. Seguinos en Instagram como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y hoy juega Cerro Porteño, partido de regularización de la primera fecha. Va a recibir a Meliano en la Nueva Olla, partido que va a arrancar 18:30 horas. Arbitraje de Mario Díaz de Vivar. En el bar estará Carlos Figueredo. Está apareciendo continuamente Carlos Figueredo. Yo no lo vi nunca, ni siquiera en intermedia. Me parece que directamente lo promocionaron al bar. Está haciendo su trabajo de esta manera, entonces va a aparecer en un partido importante como el de Cerro ante Ameliano, el probable equipo azulgrana. A continuación lo escuchamos a Juanma Figueredo. Me juego por el siguiente: Alexis Martín Arias, Alan Benítez retorna como lateral derecho titular, Javier Báez, Rodrigo Melgarejo, no arranca Brock. Por izquierda tengo dudas si es que juega Víctor Cabañas o Manolo se decide por el juvenil Diego León. El medio campo con Carrascal, Enzo Jiménez, Derry Rodríguez, Juan Manuel Iturbe, Fernando Fernández y arriba Diego Churín o Francisco Acosta. Esa es la probable alineación de Cerro para hoy. 17:30 horas arrancamos la previa. Vamos a estar con Ariel, con Federico, con Juanma y con Gerardo para lo que va a ser el partido, el trabajo de todo el equipo del Cardinal Deportivo. Ameliano va con Nicolás Rossi en el arco, Julio González, Juan Patiño, Francisco Báez, Tomás Gutiérrez y Abel Paredes en la línea defensiva de 5 jugadores. Edgar Saracho, Aldo Maíz, Richard Salinas a la derecha, Piru Contreras a la izquierda y el único punta Richard Torales, el equipo de Ameliano para lo que va a ser este partido. También hablamos con César Castro, que fue declarado persona no grata en Santaní porque hablaban de la falta de ética y de profesionalismo del entrenador, porque terminó su vínculo con Santaní y se fue a Carapeguá. No lo entendieron de esa manera los dirigentes. Explicaba todas las penurias que tuvo que pasar en el Deportivo Santaní el técnico César Castro y por qué decidió irse al equipo de Carapeguá, que está peleando por el ascenso. Yo había rechazado 6 ofertas siendo técnico de Santaní. La última semana me llamó la gente de Carapeguá pidiendo para que fuera a trabajar con ellos. Todo comenzó porque nosotros no podíamos llevar jugadores para reforzarnos, porque nadie quería ir a Santaní porque ellos debían los sueldos, y resulta ser que antes del partido contra Carapeguá y me dan un cheque para el mes de agosto y estamos hablando de sueldo de mayo.
Y ahí yo dije, esto se acaba, esto ya no puede ser más. Hasta ahí llegué y le dije, al terminar el partido, le dije al presidente y a los jugadores, nosotros no nos quedamos más, porque eso no va a ir a mejor, eso va a ir a peor. Y bueno, yo llegué al punto de estar hastiado hasta la coronilla de esa situación. Yo lo había hablado con Vidal y con José Ortiz, ¿verdad? Que si nosotros perdíamos el partido nos íbamos, porque ya no iba para adelante esto. Bueno, de esta manera entonces lo que decía César Castro. Recordemos la agenda de lo que va a ocurrir a partir de mañana con el campeonato local. Hoy el partido de Cerro, 18:30 ante Meliano, partido que corresponde a la primera fecha. Desde mañana tenemos jornada de la tercera, con Tacuarí 2 de mayo, Martín Torres, 17:30 horas. También para mañana Sol de América recibe a General Caballero, el choque por el promedio, 20 horas. ¿Qué partido vamos a tener mañana? Por la lucha por el descenso. El sábado, partido de primer turno, el que van a sostener Guaraní Libertad. Gran partido en Dos Bocas, 16:30 horas. También el sábado, Olimpia Triniense en Villa Alegre, en Encarnación, 19 horas. Domingo, Nacional Ameliano en el Martín Torres, se va a jugar a partir de las 16 horas. Y el domingo, Cerro recibe a Luqueño en la Nueva Olla a partir de las 18:30. Esto con lo que tiene que ver con el campeonato local y lo que se viene en la tercera fecha que se va a disputar desde mañana. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue. En estaciones de servicios Susa y Posta, cantidad y calidad garantizadas. AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED bulb, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de la prestigiosa marca Sika. AR Electricidad en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbare. AR Electricidad, teléfono 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Gracias, Edgar. Bueno, siempre tratamos de responder las preguntas. Nos hablaban de la cabeza vendada de Talavera, cuándo fue el clásico. Gracias a Víctor Verocay, que me muestra una foto con Carlos Jara ayer. Me dice que le preguntó sobre aquella jugada, porque fue con un choque con Carlos Jara. ¿Cuándo fue, Federico? Olimpia Cerro. ¿Sabes por qué te pregunto? ¿Por qué? Porque yo lo tengo suspendido a Osmar Asadito Aquino. ¿Omar Asadito? Sí, ¿sabes desde cuándo? Hicimos la compulsa de los mejores pendaleros del fútbol paraguayo. ¿Y sabes qué me tiró él? Saludos a Asadito, pero me dice, Juan Bautista Torales era infalible en los penales, me dice. ¿Y es real o no? Y yo le digo, habrá pateado 2 penales en su vida, Omar, y los 2 metió, le digo, ahora no sé. No lo veo yo tampoco, ¿eh? No, y por eso te digo, y ahí yo, como no, y él me dice, él está convencido, yo lo vi con Vincha, no, es Vincha. ¿Cuándo fue? No, un vendaje era. Un vendaje, y eso le digo yo, él me dice entre el 86 y 87. ¿A vos no, qué te dicen? 84. ¿Viste? Con Omar es mortal. 84 me dice, bueno, pero aceptó la década, por ejemplo, por lo menos. Ovalito, poneme música Olimpia, está pidiendo hace mucho un oyente. Sí. Dice, fue el cumpleaños de mi hijo, porque ya pidió al principio. José María. Puede ser un saludo con la música de Olimpia de fondo. Y bueno, un saludo entonces para tu hijo José María Benítez, el pro. Está de cumpleaños, hincha Olimpia, quería con la música de fondo.
ya iré cumpliendo este 1 de agosto de 2024. Felicidades. Te cubren de gloria, cubra triunfal, a ver qué te libra de los... El estado del tránsito es presentado por... Participa de la mega promo de Puma Energy y llévate uno de los 5 juguetes Minions coleccionables. Lo de Zanotti y Fabio en los Juegos Olímpicos terminó en el puesto 29. 70 golpes, 1 bajo par. Quedan 3 días más de juego. 29 entre 60. Viernes, sábado y domingo, los días de competencia. Alentador comienzo, nos dice el amigo Oscar Villalba también. Saludo para él. Con Chipi, por supuesto, desde Irani, desde París. Pero esto es lo más inmediato, entonces. 29 entre 60. El inicio de Fabricio Zanotti en golf. Tenemos en el tráfico en estos momentos zona cargada donde por España, en dirección a General Santos, entre Padre Cardoso y ya llegando prácticamente a Perú, hay dificultades. Zona otra vez donde se cierra la calle. Es lo que se confirma también en los últimos minutos con respecto a ciertas manifestaciones que hay en esa zona, entonces a tener en cuenta. España, entre Perú y Padre Cardoso, con dificultades para ir en dirección a General Santos en estos momentos. El estado del tránsito fue presentado por... Impulsa tu negocio con máxima calidad. Puma Energy. Llegaron los Minions a las estaciones Puma Energy con una mega promo. Cargando naftas o ion diésel a partir de 120.000 guaraníes más 55.000 guaraníes, podés llevarte uno de los 5 juguetes a fricción exclusivos de Mi Villano Favorito 4. Coleccionalos todos. Entérate cuáles son las estaciones adheridas a la promo en las redes sociales de Puma Energy o en su página web www.puma-medioenergy.com.py. Pará, carga y divertite con la mega promo. Puma Energy. 13:54, estamos en la parte final. A las 5:30 volvemos desde La Olla. Un gran saludo a los muchachos de el equipo de fútbol ABC. Bien, Ángel Elian, autor del gol. Están instalados en cuartos. Mañana vamos a pasar el gol, Federico. Vamos a preparar una foto muy diferente a la de la primera fecha. Sí. Pero ayer volvieron muchos. Pero también coincidió con la destitución del nefasto entrenador que... Buen ambiente. Fabio de Michelis Martín. Acompañó la suerte ya a partir de ahora. Le va muy bien a los muchachos. Bueno, Fabio dirigió los 2 primeros partidos, le contamos a la audiencia y perdieron. Sí, fue un desastre. Se le echó acá al mediodía cuando estaba terminando el Caridad Deportivo al mediodía. Sí, ahí me comunicaron le comunicaron la destitución. Esa misma noche ganaron. Ayer ganaron y están ahora en segunda fase, que es cuarto de final. Cuarto de final ya. Entre los 8 mejores. Bueno, bien, Ángel, ¿cómo fue el gol? ¿Vos sabés cómo fue? He visto que fue un toque cerca del área y él define de primera. Era un córner donde él se desmarcó bien. De primera, ¿verdad? Se desmarcó bien. De primera define bien. De primera. Buena definición. Bueno, felicidades, muchachos. Ahí está el goleador, si quiere un poco acercar algún testimonio de lo que fue el gol. Nadie te llamó, pero voy a quiere mostrar. ¿Cómo fue? ¿Te acuerdas antes? ¿Cómo fue tu gol en la radio, Ángel? ¿Cómo fue tu gol? Mira, Federico. Antes pues. Darío Barra pase, Bien, Darío. Antes fue la radio. ¿Cuánto faltaba? 4 minutos faltaban. Contanos un poco, Ángel, así como dice Ariel. ¿Cómo fue tu gol? Y te decía, no, fue un centro fulano, yo anticipé y... Contanos un poco tu gol. ¿Cuántos minutos faltaban? Faltaban aproximadamente 4 minutos. El 0-0 se veía inexorable. Partido 0-0 de esos aburridos, pocas situaciones cerrado, de gol. Cerrado, para no decir. Escuchame, ¿y el empate nos estaba clasificando o no? Y el empate nos complicaba un poco por el tema de la diferencia de gol. Porque estábamos 4 equipos con la misma cantidad de puntos. Después estaba Popular, que era el puntero y ganó todos sus partidos, y nosotros peleando abajo. Ahora, esta victoria nos sirvió a nosotros para clasificar en el segundo puesto. Tercero salimos, dice. Así dijo Wilson. Pero tercero dijo. No hay que hablar mata tampoco. Cambia tu. ¿Cómo se dice? Para tener precisión. El verbo. No, él dice salimos. No, salieron de ese. Salieron, cambié ya. Salimos. No, ya está fuera, hermano. Justo coincide que entramos Darío y yo en ese momento. Estábamos rotando. ¿Y quién hizo los cambios? Y nosotros nomás hacíamos. Ahí. O sea que no es Nico de también. ¿Orlando salió ahora o cómo fue el tema? Orlando estaba por misiones. Está por misiones, estuvo ausente ayer. Y otro también. Darío agarra la pelota, él dice yo tiro el córner porque pedimos tiempo un rato y Darío agarra la pelota y tiro el córner. Y justamente ahí Juanma me hace la seña que me meta al medio, él fue el que me impulsó. O sea, el gran mérito de Darío
Juanma y vos. Juanma que tuvo la lectura de la situación. Claro. Me dijo, metete al medio a cerrar. Yo sí, no hace falta tener técnico, ¿no? Y... Capaz el técnico te decía Pero ayer atrás. le dijimos al técnico que vuelva y no... No, ya está Ariel, desencantado. nuestro jugador Yeyapó. El enciso. Darío y yo entramos y cambiamos. ¿Qué es lo que quiso decir? Sí, qué bien. ¿Y quiénes más jugaron para hacer honor a los todos los compañeros? Nomás a todos. Gran partido de Wilson, Marcelo Rodas en el arco, Nelson González, Wilson, Neri, David Rolón, Arnaldo Benítez. Después en el banco Mazara, que ayer no estuvo por lesión, Mazara, sí, vi que estaba lesionado. Quedó fuera por lesión, pero siempre apoyando también desde afuera y qué bien, con todos los muchachos haciendo el aguante. Se armó un lindo grupo entonces. Lindo grupo, un grupo de amigos. Está bien. Es más difícil ganarle a Está bien, hoy más de Paul. Sí. Bueno, ¿y cuándo se juega la parte final? Esperando los sorteos, pero ya tenemos rival confirmado que... ¿A dónde van a jugar? Es de la filial Luque. Y entiendo que en el Polideportivo Fernando de la Mora. ¿Cuándo sería? Sería entre la próxima semana, más o menos. Esperando Papá Federico, vamos a alentar. ¿Verdad? Cuarto final contra filial Luque. Ya estamos en la otra semana instancia. Pero la semana va a ser porque martes, miércoles, jueves y fútbol. No creo que programen para la próxima semana. No. Vamos a tomar el puesto de técnico. ¿Vos sabés lo que hizo una vez Bruno Federico? Un sábado yo estaba contando que el equipo lo jugó la previa. Juan Taguarí Libertad era. Contaste el horario del partido. Estaba contando yo 22. Y llama el señor. Llama, yo pensé, acá se fue a la puta lo de Alfaro, que se ve una nueva nominación. Dijo, ¿cómo van a programar el partido a esa hora? Claro, pues yo estaba contento, pues, y cuando te dijeron 22, dijiste, no. Pensaste ya. Pero no, pero viste que uno entró y habló ¿te acuerdas?